Muchas personas de las que estáis aquí ya me tenéis muy vista. Para quienes no me conocéis, soy Ana Gómez, comparto la coordinación del proyecto Futuro&Co con Blanca Gutiérrez, que estuvo ayer aquí en este mismo lugar, y voy a ser la conductora de la jornada de la sesión de hoy. Queremos hacer, o tenemos intención de hacer, un pequeño cambio sobre el programa, que nos gustaría hacer el descanso un poquito antes de lo previsto. Estaba previsto a las 11:30, queremos intentarlo hacer un poquito antes. No sé si con los minutos que nos hemos retrasado ya esta mañana vamos a alcanzar algo significativo, pero lo vamos a intentar. Para no perder más el tiempo, vamos a dar paso a la primera ponencia de hoy. Nos acompaña Yves Leterme. Pido disculpas por mi horrible francés, del que no hablo ni una sola palabra. Yves tiene una... Aquí. Todo previsto. Nos acompaña Yves. Yves es presidente actualmente de la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo, pero tiene una larguísima trayectoria en la política y en la política social en especial, y en organismos internacionales como la OCDE o el Instituto Europeo para la Democracia y la Asistencia Electoral. Así que, Yves, muchísimas gracias por dedicarnos estos momentos. Tuyo es el escenario. Muchas gracias. I shift to English, apologizing that my Spanish is really almost non-existing, so to say. So apologies for that, and disculpe. Apologies for that, and thank you for following what I try to explain in English. I hope that everybody now is ready. Okay. Apologies also maybe for being absent yesterday and also being maybe a little bit tired, but I arrived very late after midnight from the other side of the world, so I'm still trying to adapt a little bit. So first of all, I would like to commend the organizers, Futuro&Co and the other supporting organizations, for this very nice 2 days of seminar. I think it is, there are some meetings in Europe, and there is increased political and public attention to the rooflessness and homelessness theme, but the quality of the meetings is sometimes different, and I would say that this 2 days of meeting is really one of the nice examples of how organizations like yours, the different organizations, are trying to put this item on the agenda, but also supporting, let's say, in-depth dive into the substance in order to try to not only bring the issue in public attention, but also trying to find lasting, sustainable solutions. I would like, in the time ahead, to try to put the very new European Union involvement in policies trying to prevent and tackle rooflessness and homelessness. I would like to try, as good as possible, position this European effort. Indeed, European Union is quite new, a new kid on the block in terms of levels of governance that try to have a positive impact on the situation of people that suffer the extreme exclusion of not even having a roof or a home to live under. European integration, well, we would sometimes forget it, and especially I think younger generations sometimes take it for granted, but it was started as a peacemaking project. At a certain moment, there was a strike of a genius that some, especially German and French politicians, leaders, joined by Benelux and Italian authorities and thinkers, was a strike of a genius to say, well, instead of taking revenge the one on the other, and this is a very contemporary discussion, whether revenge is a good attitude when there is horrible aggression.
But at a certain moment, this circle was broken by the idea of reconciliation and bringing together the economies, bringing together the fate of two nations that created horrible bloodshed 3 times over 60, 70 years on the European continent. And so after the Second World War, the idea of a more united Europe was born. And very rapidly, there were some underpinning values that were explicitly mentioned. And all these led at a certain moment to create the free movement of goods, services, persons and capitals, the 4 fundamental movements that are still underpinning the functioning of the market. And we are here in a place where a lot about business is taught. I think this is a place teaching people how to organize the economy, businesses and so on. For European businesses, this is really something very fundamental. And it is the essence, indeed, of European integration in the 50s, the 60s, the 70s, 80s, and so on, the creation of this internal market for goods and services and capital, but also this space without frontiers. And once again, we take that for granted, but in the history of mankind, and also geographically speaking, this is quite exceptional. Coming closer and closer to present times, I think it is important that we underline that Europe is not only about peacemaking, be it so important, is not only about free movement of goods, services, people and capital, but is also about realizing the sustainability of a view on how you organize societies. And there's often much ado about the rule of law, liberties, human rights. We have an own European Court of Justice and we have an own treaty on human rights. So this is often the core of our discussion when it comes to talk about the identity of the European Union, the identity of Europe. It's often reference is made to representative democracy, rule of law, fundamental civil and human rights. And this is, of course, the essence. As good the essence as is as much the essence as is the issue of peacemaking, free movement. There is this way of how to organize societies along the ideas of the Enlightenment based on the rule of law, representative democracy, fundamental civil liberties, and human rights. A little bit underestimated, I think, is that certainly since 25, 30 years, be it that even before there was a lot of thinking about it, but that including into the European integration, into the debates and policy making at European level, there was also the concept of a social Europe put forward. Social Europe, I think it's the grandchild of what we decided as Europeans to build as social market economies after the Second World War, with, in France and Germany, the so-called Rhineland model, saying, well, you have the market economy, free movement of goods, services and capital, but you also have the idea of social protection. Policy making is about giving opportunities, promoting, encouraging all people that have the talents, the will, that want to go forward, want to seize opportunities. But it's also important to make sure that everybody stays on board and that people that have less opportunities, less chances, less talent, or less gifted from a certain point of view, that these people can have their decent place in our societies. It's an issue of respect. It's an issue of how we see the interaction between individuals, human beings, and society. And this builds further on ideas like the ideas of Emmanuel Mounier, personalism, the Enlightenment, Levinas, and so on. I won't bother you with that. But I think it's important to underline that the European identity is about building peace. European integration is about building peace. It's about boosting the economy by the free movement, anchoring peace through free movement of persons, abolishing frontiers, integrating economies, cooperating more and more. It's about fundamental rights, rule of law, representative democracy, but it is also about the social market economy.
And this is quite essential for the European identity. Once again, you find concepts like that are coming close sometimes to the social market economy all over the world, be it that that these are rare exceptions, but it's most prominently deployed, so to say, implemented in the European Union. And I think it's important that whenever we express our ideas about Europe, that we really underline that European Union is not only about enterprises, is not only about free movement of capital, goods and services and persons, it's not only about the rule of law, civil liberties, equality, and so on. It is also about the social market economy. The social market economy was born in Europe in the 20th century. It was implemented, and it has been the strength, this cohesion, this inclusion, this inclusive approaches, giving opportunity to all people, make sure that nobody is left on the side of the street, on the side of the road. Literally, this is as essential a part of our European identity as the other features I mentioned. When it comes to young people, once this landscape has been, depicted, when it comes to homelessness, rooflessness as a form of extreme exclusion, when it comes to young people, and of course here I preach to the convinced, and you're more specialist in the theme than I could ever imagine to be, but I think that there is a lot to say about having a specific approach. I come back to that. It's typical to what we are trying to discuss within the European platform on combating homelessness, is that we have to have a diversified, holistic approach, trying to customize solutions, taking as good as possible into account the specifics of the situation of different categories of people that suffer from this extreme exclusion. And young people are a very prominent part of the population that is under pressure in terms of access to decent housing, in terms of access to a roof and a home. I think most typically because, and I say that as a semi-outsider, well, as a token of politeness, I should have said at the beginning who I am. I've been active in Belgian politics. I've been doing things in international organizations, also in business. But I was not extremely familiar with the issue of rooflessness and homelessness before taking up as a volunteer this role a couple of years ago at the demand of Nicolas Schmit, European Commissioner. But as a semi-outsider, I would say that the fact that young people are a very specific and, well, unfortunately, growing part of people that suffer from roof and homelessness shouldn't come as a surprise. Because I think what is very typical to young people, to the young part of our population, is that it is experiencing the transitions, which are very interesting, which are exciting. I'm 63 years old, and there's not so much about transition, be it maybe to the last stage of life. But when you're, so to say, 12, 13 years till 25, 26, 30 years, this is the period of your life where you go through all kinds of different transitions. Physically, in terms of your interaction with people, but also in terms of the place you have in the society. Of course, we have the educational part of the life, which is, in terms of time and energy, a very important part of the life of young people, maybe to their opinion a little bit too important part of their life. There is the transition from education to work, finding a job, finding a salary, finding ways and means to live. There is the family life, the family where you grew up, to founding another family, relationships. There is all these kinds of dimensions that come together in this transitional part of life, and where I think the position of young people is characterized by weakness. It is exciting. It is maybe the most exciting part of a human life, but it always comes with opportunities and risks. And in
addressing this challenging situation of opportunities and risk, which is a positive and a less positive side of the same coin, the position of the young people themselves is not the strongest in terms of their interaction with society, with their family, with their parents, but also in terms of access to all kinds of goods and services they would be entitled to. And so this, I think, is sufficient ground to say that there is a very specific, that it is needed to pay a very specific attention to how young people encounter difficulties in their education, in their interaction with other people, but also when they want to start an independent life, they want to access decent housing and all what comes with it. So going back then to Europe, once again, Europe is about peacemaking after the Second World War. It's about free movement of goods, capital, services, and persons. It's about rule of law, fundamental civil rights, and so on. It's about a good functioning economy in all different domains, sustainability. But it's also about inclusion. It's about the social market economy. And it is, when we talk about inclusion, of course, also about this very weak position of young people. Last part of my introductory remarks would then be to explain you a little bit what we are trying to do with the EPOCH, very strange, sounds like a disease, but it isn't a disease, EPOCH abbreviation. European Union is very keen at using all kinds of abbreviations. I've been, in the 20th century, I've been 5 years official at the European Union, and there was even a small office that then engineered all these kinds of special names, like the Socrates program, the Erasmus program, and so on. And so EPOCH is also a kind of acronym, European Platform on Combating Homelessness. Well, with EPOCH, we are trying to fill the gap into the multi-level governance-based approach of combating homelessness, rooflessness, and homelessness. EPOCH was born 2.5-3 years ago, at a moment where, thanks to people, thanks to individuals, nothing happens without, at a certain moment, a specific individual engagement by people. Nothing lasts without institutions and rules, but the difference is always made at the start by people. And so in the summer of 2021, the stars at a certain moment stood aligned under the Portuguese presidency and under the impulse of the then rotating presidency of the European Union Council of Ministers in charge of social policies. There was a Portuguese minister that, together with the then still new kind of new European Commissioner, Luxembourg citizen Nicolas Schmit, and also the European Parliament through reports, all these institutions, all together at a certain moment, there was a coincidence of political efforts to say, well, when we talk about European integration, when we talk about how things are going on, how things are functioning within the European Union, we witness an increasing problem, and a problem of increased importance, this extreme form of exclusion that almost 1 million people on a daily basis are subject to, namely this roof and homelessness. And of course, the problems and challenges that go with it should be tackled in our neighborhoods as close as possible to the real situation of these people, both in prevention and in terms of combating the problem. But there is a responsibility for Europe. And that was that kind of strike where at that time, in a period of 4 or 5 months, all these institutions, European Parliament, Economic and Social Committee, published reports. There was the Portuguese presidency. There was this Commissioner for Social Affairs, Nicolas Schmit. There were lots of people that said, well, this time we should indeed, as European Union, also think about what is our responsibility, at least for 2 reasons. The number one, think about a free movement. Well, Europe is co-responsible for creating, for producing rooflessness and homelessness. I was in China yesterday, in Shanghai, and I had a conversation with people, that are close to some big businesses, but I was asking them at lunch, what do you think about homelessness in a city like Shanghai?
And they said, well, it has been a problem, a huge problem in China, especially with the workers' migration to the big metropolitan areas all over China, but it has been tackled. And when I was asking through what means they have been tackling the problem, well, I was not so enthusiastic about the way they have been tackling it there. They managed to combat poverty, but the tools and means they use, I think, would be not so appropriate to our European situation. But back to Europe, epoch, stars underlined, and we got then what we call the Lisbon Declaration, where all these people came together, also with stakeholders from the private sector, and said, well, we should act as a European Union. There are the social rights, and within the formulation of the social rights, I won't elaborate on that, but in Göteborg, in Lisbon, Porto summits, this has been phrased, and part of the narrative of the social rights and the language about the social rights also mentions tackling roof and homelessness, and having access to a decent housing is part of these social rights. So Lisbon Declaration, the political will to do something. The point is then, what should we do? In the Lisbon Declaration, the ambition is quite, so the Lisbon Declaration is kind of the charter of the European Platform on Combating Homelessness, where it is explained that there is that political will, that we want to combat it, that we want to prevent it, put more efforts, also at the European level. But in terms of then starting this European platform and thinking about what exactly we can do, I think we took a good decision to concentrate on realistic objectives. Realistic objectives also underpinned by the idea of subsidiarity. Europe should not invent a wheel, should not have unrealistic objectives, but should stick to what it is best at and play its role together and with due respect for the responsibility, the competences and the tasks of other levels of governance, the local, the regional, the national level within the 27 member states. And based on that approach, we decided to concentrate, and this was then translated in a work program, not only a declaration, but also a work program for the European Platform on Combating Homelessness, and we are now near to the start of the last year of that working program. We said we will try to work on 3 specific elements. And you will find a couple of these things that I will try to explain now, well, as kind of evident, but it is not evident in Europe at this moment. Number 1 objective that was stated, we will try to find an agreement on what are we talking about when we talk about roof and homelessness. Do we recognize it, that it is existing in our member states, in all member states, in all 27 member states? What are we talking exactly about? Once we have an idea of a common definition, how do we monitor? What kind of tools do we use to monitor progress or rising challenges in the field? How do we monitor policy efforts and their outputs? How do we monitor progress and challenges? And how can we develop, under this first cluster, commonly agreed tools to address the issue? So this is the first objective of the European Platform on Combating Homelessness. Once we have this Lisbon Declaration where we say we want to do something, we want to eradicate roof and homelessness, if ever possible, a very high-level ambition. But when it comes from that ambition in the Lisbon Declaration to what exactly then will we do in the coming 2 to 3 years, number 1 was agree on a definition, agree on monitoring tools, and agree on policy tools. What are the best ways to address rooflessness and homelessness based on the experience in different member states and based on the political thinking and what member states are ready to take on board. Second cluster, and then I will come to an update where we stand on the three clusters of things that we want to do, the 3 ambitions, 3 objectives in the work program. The second is we want, with the European Platform on Combating Homelessness, from the start we wanted to create a European space
where people that are working in their streets, in their neighborhoods, in their cities, in their municipalities, in their regions, provinces, comunidades, and in their member states, we want to create a space where these people, from their splendid isolation, so to say, relative splendid isolation, where they do excellent work, can test ideas, can exchange experiences, best practices, witness things that work and don't work, and win and save and win time and energy by exchanging these practices, these views and experiences. And so creating platforms for that exchange of best practices and experiences is the second cluster, the second ambition of the European platform on combating homelessness. Last but not least, a very important one, but maybe the most difficult one in terms of technicalities and also in terms of engineering good approaches and efficient and effective ways to make things work, is based on the idea that coinciding with the launch of the European Platform on Combating Homelessness, there was this massive effort produced by the European Union to reboost the economy. Remember the launch of, the agreement on the Lisbon Declaration 2020-2021, these reports and so on, the political will expressed. These coincided with the phasing out of the COVID period and the start of the Ukraine crisis. And at that time, I think there was the bold idea to have a Keynesian approach, what we would call as economists a Keynesian approach to the economy, to say, well, we will take on board sustainability. We will, starting from the, let's say, the relative recession in which the European economy is, we will put in place some massive funds. We will use also the monetary tools we have to relaunch the economies. To cut a long story short, to be very concrete, the idea was to inject hundreds of billions of euros, sometimes recycled money, sometimes fresh money, into the European economy to boost the innovation, think about the CHIPS Act, to boost the sustainability, think about the Green Deal, all kinds of funds, all kinds of money. In any case, we're talking about efforts between, in terms of fresh money, let's say 500 to 1,000 billion euros that were injected at all levels of governance and that are still injected in the European economy. And the idea of the third cluster of activities of the European Platform on Combating Homelessness is to make it possible for private and public actors in the field of combating homelessness to access more easily a tiny little part of this gigantic amount of money. Based on fairness, on social justice, I would say it's normal that we say to European Investment Bank, to the European Commission, the member states, well, okay, you boost the economy and the core of the money goes to sustainability and trying to strengthen innovation policies and so on, but we think, backed by the ministers, backed by the European Parliament, by the Economic and Social Committee, we think as European Platform on Combating Homelessness that a tiny little part, a fair tiny little part of that money should also be brought closer to the private and public stakeholders in the policy efforts to combat roof and homelessness. And so in that third cluster, we are trying to make a good inventory of what is possible today, and even more trying to engineer new methods. So where do we stand now in these three objectives? So number one, common definition, monitoring tools, and so on, reviewing situation, developing policy tools Europe-wide. Secondly, the exchange of best practices and lessons learned. 3, the access to European money, facilitate the access to European money. The number one, on definition, we stand very close to having documents where there is more or less a consensus on whether we count roof and homelessness in Hungary or in Ireland, in Portugal or Valencia or in the Baltics, we talk about the same. And it's a known definition that we will use. I won't enter into details, but it's a broad scope. It goes from uncertainty in housing till the most extreme form of rough sleeping in the streets. That definition
The work is done under the leadership of the OECD. That work is coming to, let's say, a last phase now, very close to being realized. 2 minutes, okay. So in terms of having a common definition, we come very close to a result where I think under the Belgian presidency, that's coincidence, but next year we will have an agreement amongst political decision makers within Europe and also practitioners that when we talk about rooflessness and homelessness, this is what we are talking about. This is the kind of counting methodology. This is the kind of monitoring tools we can use to monitor progress or increased problems or progress in trying to solve the issue. And derived from that, we have asked the OECD also to prepare common European policy tools, like Housing First related policy tools that have proven that they work, and so on and so on. So in this first cluster, I think we are very close to realizing it within the timeline, almost as close as I am in concluding my remarks within your timeline. Second objective, this exchange of best practices, this offer of a platform at European level for professionals and people that are volunteering to witness good practices, best practices, good experiences, and to exchange training offers customized to their situation. There has been a call for tender. I know now who will get the task to really put in practice this and to design this offer specific for the whole community of stakeholders. I think that there we are very close also to realize our objectives. I think that from next year on, from spring, there will be a multitude of possibilities for people that work into quote-unquote the business of rooflessness and homelessness to improve the quality of their work by learning from each other, from Finland to Portugal, from Ireland to Greece. Not as a travel agency, but customized through online, offline gatherings and training possibilities to make progress in terms of the quality of their work. Last but not least, in terms of access to finance, the most difficult one, well, we already have, let's say, consolidated the political will that there should be a better access to these European funds, the structural funds, social fund, regional fund, and so on. And besides that, a working party under the leadership of the European Council Bank, the Council of Europe Bank, more precisely, this bank, the technicians are co-leading with the DG of the European Commission, DG Fin. They are co-leading a working party that has just started now to try to engineer specific financing tools that are better accessible to people that have projects in the field of combating homelessness and rooflessness, and that can help to finance in a sustainable way their efforts. I stop here because you are more and more having a severe and strict, I get afraid more or less, but I think that's what I wanted to share with you, depicting this positioning of what we are trying to construct within the European integration work, and where social Europe is an integral part of this European identity. It's about the specific position, the weak position of young people, and then it's about EPOC. It was about EPOC, what we are trying to do, and what we until now have, I think, almost realized or are very close to realize in the course of the next months. And then it will come to drafting a new work program, step by step, and trying to add new ambitions and new realizations to the work we are trying to do that will always be in support of the most important levels of governance in this field, which are the people on the ground, private, public people on the ground in the streets, in the boroughs, in the cities, in the municipalities, regions, member states, and so on. Thank you very much. Muchísimas gracias por tu intervención y muchísimas gracias por esta perspectiva sobre el trabajo de esta recién creada plataforma, recién porque tiene 2 años, es muy jovencita. Esperamos que tenga una intensa actividad y
quién sabe, quizás no demasiado larga para conseguir sus objetivos y marcarla sobre todo, como decías en estos últimos minutos, en esa construcción social europea y de los valores europeos de solidaridad, oportunidades, igualdad. Así que muchas gracias por hacer esta parada en un viaje tan largo que has hecho desde China esta noche. Vamos paso a la siguiente mesa, que la modera nuestro compañero Juan Manuel Rodríguez. No sé si está por aquí. Juanma es coordinador del área de atención a personas e innovación en San Juan de Dios de Valencia, o Sant Joan de Déu, Valencia. Él combina la coordinación en esta entidad con la realización de un doctorando en la Universidad de Valencia. Su ámbito de investigación es el monitoreo y evaluación de las intervenciones con población en situación de sinhogarismo. Es máster en International Affairs por la Universidad de Colombia, gracias a una beca Fulbright, que no es tan fácil de alcanzar. Es máster en Políticas y Procesos de Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia y posgraduado en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia. Tiene una década de experiencia coordinando proyectos de desarrollo y humanitarios para poblaciones vulnerables con organizaciones como Médicos Sin Fronteras y las Naciones Unidas en América Latina y África, y va a apoderar esta mesa. Tuyo es el espacio. Perdón, verde, sí. Sí, nos lo comentaron ayer. Muy buenos días. Gracias, IPS, por crear el marco perfecto para justo ahora la mesa que vamos a hablar. Vamos a estar hablando de redes e innovación. Y llamo a los compañeros participantes en la mesa, por favor, a Pietro, a Wayne y a Elena. Si os parece bien, voy a presentarlos a los tres. Tenemos una horita, haremos 20 minutos con cada uno de los ponentes y luego 10 minutos para preguntas que pueden haber tanto desde el público como desde redes. Os doy la bienvenida a los tres. Como comentábamos, queríamos hablar en una estructura... Como decíamos, en una estructura de respuesta como la europea, de respuesta al sinhogarismo, que en muchas ocasiones y en muchos países vemos que es de una naturaleza público-privada, a veces atomizada o descentralizada, resulta capital el rol de las redes por diversos ámbitos, para el ámbito de la mejora de prácticas, el acceso a fondos, como estamos comentando, tanto regionales como europeos, y finalmente también por su influencia en las políticas públicas. En ese sentido, esta mesa responde un poquito al ejemplo de esos diferentes factores. Vamos a tener la presencia de ámbitos y ejemplos de cómo se realiza influencia en políticas públicas, con la presencia de Wayne. Vamos a trabajar y vamos a ver ejemplos de la construcción de una red europea con Pietro, y vamos además a conocer un poquito más el trabajo que se realiza desde FACIAM, que se ha trabajado a nivel de generación de redes aquí en el territorio nacional con Elena. Entonces paso a presentar a los ponentes. En primer lugar, Wayne es director ejecutivo de Simon Communities of Ireland, entidad en la que actualmente es director ejecutivo, pero se incorporó como director en 2022. Se incorporó a la entidad en 2019 como portavoz nacional y jefe de política de comunicaciones. Actualmente es presidente de Home for Good, una campaña que busca asegurar un referéndum para consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución, y fue también vicepresidente de FEANSA durante 2020 y 2022, donde sigue trabajando para abordar el problema de las personas sin hogar en Europa. Tenemos también a Pietro Galuccio, periodista y activista social, ya más de 30 años participando activamente en diversos movimientos sociales y cívicos, y tras una experiencia en el ámbito de la cooperación internacional en 2001, es uno de los fundadores de la asociación Informa Giovanni de Palermo, de la que fue presidente hasta 2017 y es actualmente consejero estratégico.
entidad que además es coordinadora de una red europea de organizaciones juveniles con 16 miembros en 14 países. Finalmente quiero presentar a Elena Ayuso, la cual es y ocupa el cargo de secretaria técnica de la red FACIAM. Desde 2019 esta oficina, o sea, la Secretaría Técnica acompaña a la red en su crecimiento y en la construcción de líneas de acción conjunta, tanto en la organización y comunicación interna, pero sobre todo formaciones de jornadas técnicas y procesos de reflexión. Recordamos que la entidad cuenta actualmente con 15 entidades y especialmente queremos destacar una labor que realiza Elena desde 2019, incorporando en sus tareas nuevas líneas de trabajo que están relacionadas con la recogida de datos de la realidad compleja y cambiante del sinhogarismo a través de estudios e investigaciones en alianza con el ámbito universitario. Entonces, tras la presentación, doy paso a Wayne con 20 minutos, si os parece bien. Por favor. So, good morning, everyone. I won't give you my CV again, so thank you for the introduction, and I'm very pleased to be here representing the Irish Coalition to End Youth Homelessness. The coalition was set up in 2017, as I'm about to talk about. So today I'm going to give you a little bit of an overview of youth homelessness in Ireland. Talk a bit about the Irish Coalition to End Youth Homelessness and how it came about. Talk about some of the successes we've achieved in the period, and then talk about its current role within the Irish strategy around youth homelessness, and also what's next, because it's one of the things I think we all know in policy and in European policy, social policy, is you have to keep moving forward. So I've put these graphs up here just to put it in context. Even though we have a youth homelessness strategy, even though we have a government in Ireland who's very committed to addressing homelessness, we also have a very significant homelessness and growing homelessness problem across all categories. There's one caveat to this graph, which shows the increase in 18 to 24-year-olds in homelessness. There's a very significant jump there post-COVID, and there's a couple of things happening there. One is a slight reclassification. In Ireland, we had a very significant growth in family homelessness, and some of those 18, 19-year-olds who previously would have been counted as dependents in the family unit weren't captured in adult homelessness, and that changed. So there was a sort of a significant jump towards the end of 2021. But you can still see there's been a very significant increase in 18 to 24-year-olds in homelessness. And part of that has been we are in the midst of a housing crisis. Affordability is a very significant issue. We have a shrinking private rental market that's getting more and more expensive. And young people are really in the front line of that crisis, because particularly if they can't stay with family. This year I've put this up. This is children in homelessness, so this is under 18s, and what you see is this reflects really the crisis we've had in family homelessness for a long period of time. Since the graph starts in 2016, but in the Irish context, really, it's 2014. We started to see that growth in family homelessness, again aligned to that housing crisis that we've seen growing since. Probably has its origins, in fact, does have its origins in the financial crash. I've highlighted the period of COVID there because there we saw a very significant decrease in family homelessness, and I think that's important for people to reflect on, because what happened there was, because of the protections around COVID, what we saw, there was a pause on people being evicted from the private rental market in particular, and that slowed down the inflow of families into homelessness. There was also an opportunity to capture. Ireland has a big, as people may know, a big tourist element to our economy. And there was a lot of that kind of, those properties, those homes
that became available because obviously travel was paused during the COVID period, and we were able to capture some of those properties and support families out of homelessness. Also, local authorities, municipalities stepped up and started allocating to families in homeless at a much greater rate because they saw it as a health risk, as a health issue. So we saw a very significant fall in family homelessness reflected in the number of children in emergency accommodation, which is what those figures represent. What we then see is the lifting of those protections, the slowing down in the allocation of local authority housing, and the sort of ramping up again of the crisis in the private rental market. And we see a very almost a straight line in the increase back to record levels of child homelessness. And I think that's particularly important for this context. One, because it shows there are solutions. They cause for ambition and activity. But the other thing is, we know that for a child experiencing homelessness, that's trauma. And that trauma, if not dealt with, will see a significant portion of those children as young people re-entering homelessness. And that's something that we have to avoid. So that's kind of the context of where we are at the moment. But homelessness in Ireland has been an issue since the 1980s. It's been a political issue since the 1980s. And youth homelessness in particular was something that, when reflecting, people who've been around for longer than me reflect back on it, child homelessness and children sleeping on the streets of Ireland, which now is unheard of, was a reality well into the 1980s. And what we saw was a lot of kind of progress around, a lot of campaigning around it. We had our initial youth homelessness strategy in 2001. That strategy sort of stayed in place till 2013 when it was reviewed. In the review of it, which was really important, it was found that the 2001 strategy had been a success. Where it was a particular success was around children. Young people in that 16 to end of their 17th year. There was a lot of those young people had been ending up in homelessness. And a lot of that was diverted. They put in services to make sure that those young people, those children who had a crisis, did not end up in homeless services. What was happening to them was they were falling through the gaps, particularly in the 17th year, when it was seen that they were too old to engage in foster care or those kind of traditional child services that would be there, and they tended to end up in some kind of a version of emergency accommodation, and oftentimes may even end up in adult homeless services. And it was a recognition that wasn't acceptable, and real kind of action was taken to divert it. Services were put in place, and we got to a stage where by the time 2013 and the review, it was unheard of that any child would be, certainly unheard of that a child would be on the streets, and very, very rare that a child would end up in any kind of adult homeless service. The 2013 saw a review, and the recognition that we needed to build on that work, the recognition that there were gaps, and one of the gaps particularly was the definition of youth homelessness. What we saw was a continued issue of children aging out of the care system, maybe not having the level of support or not being able to engage, and improvements needed to be made there. I think our first meeting, where we attempted to pull together a sort of coalition around youth homelessness, I think from memory was about 2009. The coalition itself came together in 2017 in its current iteration. But I think it's important to recognize that there were a number of efforts to bring everybody together to try and build a common platform. There's an immense amount of goodwill in the sector, and a lot of kind of working together. But getting a platform together and driving momentum behind it took an awful lot of effort. People willing to give up their time, willing to give up their resources. I think it's always important to reflect on, particularly when you're talking about non-government organisations, that resources are very tight. Staff capacity
to sort of extract themselves from their day-to-day really important work that's in front of them and to the really important work that they can't get to, and to take time out to meet with colleagues and build a platform and a movement. Important as it is, it does require a generosity of spirit that is needed, and building that momentum takes a bit of time. I think a couple of things helped us along. One is obviously youth homelessness is a discrete issue, as Eve talked about. The other thing was it was recognised that it is somewhere where we could make advancements, that there was a lot of things that could be done, and we felt it could be done if it's outlined there. We were looking for better data and awareness of youth homelessness. There was a recognition that the answers to youth homelessness, while fundamentally homelessness is a housing problem and we need to have the housing for young people and appropriate accommodation for young people, there are other support needs that are there that are important for young people, and that the types of accommodation that you might want, and as Eve talked about, those transitions in life require different supports. And it also means that the pressure points or the risk points for experiencing homelessness are different for young people, particularly when we talk about things like the care system. It's very identifiable who those young people who are more likely to experience homelessness when they leave the care system, who they are, because you see the periods of crisis when they're in the care system, and if you get the resources and the supports to them, it can be prevented. So that's why better policy to prevent youth homelessness is one of the objectives, and a better collaboration of all bodies which interact with young people at risk of or experiencing homelessness. And that's still an ongoing piece of work, because that is absolutely critical. Preventing homelessness requires it takes a village to raise a child, is that old saying, and that's true across government departments. There's no one government department who can take full responsibility for it. There's a weighting to it, but ultimately we need a whole of government response. This is the list of organisations that came together. So that's homeless service providers who would be working with young people. Threshold is an advice and information service around the private rental market. Union of Students in Ireland. Clúid Housing is a housing association. So Bernardo's is, I don't know if here is an organisation that particularly works with youth. So campaigning, organisations, support services, all of whom were part of it. As I say, we came together in 2017 along sort of recognising two things. One, that there was a certain amount of momentum, and noting that momentum was there in government and in government policy around homelessness, and recognising that actually we were able to offer to the political system and to the policy system the potential to achieve something. And one of the things that I think we often lose sight of in the cynicism around politics is somebody who I did some training with many years ago said, I can get you a meeting with any minister you like, but you have to be able to show, you have to remember that all politicians are public servants. And if you can show that what you want them to do will serve the public, they'll at least meet you. They mightn't do what you want, but they will at least meet you. So you have to continue that momentum. And I think with the youth homelessness strategy, what we were able to show was to build on the public support for addressing homelessness and say, well, here's a discrete population that if you want to address homelessness, you need to be looking at closely. We got that youth homelessness strategy, a commitment to a new youth homelessness strategy into the programme for government. So what happened was, prior to the election in 2020, we met with all the political parties. We met as a group so they could see there was a force of movement there. And into each of the programme for governments, their election manifestos, they said, this is something we're going to do if we get in. And it was realised in the programme for government, there was a commitment to a youth homelessness strategy. There was a commitment in the Housing for All, which was the new government housing strategy, that they would develop a homeless strategy and within it a youth homelessness strategy. And then in 2022, so the government came about in 2020, obviously we're in the midst of COVID. In 2022, they entered into a consultation
Because we had the coalition together, we had a ready-made tool for the department to engage with a broad selection of the stakeholders who work with young people or campaign for them, and for them to come to us and say, okay, here's what we want to do, what do you think? And they get a collective response, as opposed to having to go out and meet with 20 organisations, some of whom might say slightly contradictory things from their perspective. And if you read the Irish Youth Homelessness Strategy, I mean, it's a work in progress, it's far from perfect, but I think what is really strong in it is they engage really well with our sector. They also, through the Irish Coalition to End Youth Homelessness, they also set up consultations with young people who had experience of the care system and experience of homelessness. And that is really reflected in the first half of the strategy, where they sort of set out the context of youth homelessness. And that's really strong within the strategy, and that the voice of the young people in it is really strong and really important, and I think it gives it momentum. So that was part of the consultation. The strategy outlines a really good, as I say, an understanding of youth homelessness, and the strategy aims to prevent young people from entering homelessness, improve the experience of young people in emergency accommodation, and assist young people exiting homelessness. And if you do those three things, that's the bones of a successful homelessness strategy. Prevent it at one end, move people out at the other, and make sure they're getting the resources and support they need in the midst of it. So it was launched to a bit of fanfare in 23 and 25. As I say, it's not a perfect. I have one of my favourite ones here, and this speaks to this is slightly, but I think it's number 10. Action number 10 is to examine the establishment of a framework. And one of our criticisms of an early draft of the strategy was there was lots of examine, review, talk about, very little positive action, all kind of examining. We challenged them on that, and there was, they built on it and did change some of it. But I think from our side, we had to respect or recognise that there are multiple stakeholders. So at the same time, while we say, well, we want, we need the Department of Children to be here doing really good stuff, we need the Department of Housing doing stuff, we need the Department of Justice doing stuff, we need to look at migration, we need to look at all these factors. If you want all of those departments to come together, if you have goodwill, it'll take time, and things like examine and review is the language of cohesion and bringing people together, as opposed to the language of dictation, which in the siloed worlds of different departments doesn't work. So there's something for us in recognising that as well. I don't know how I'm doing for time, sorry. Still 4 minutes. Still 4 minutes, so I'm flying. So in terms of our role now, it's really around the implementation of the youth homelessness strategy. So within the strategy, what was really good is they set up a steering group. And the Irish Coalition has our chair, Adam, represents us on the steering group. I'm also part of another group that works closely with the Minister, which is the Housing Action Committee, and National Housing Action Committee, which is Homeless Action Committee, sorry, NHAC. We have our own anagrams in Ireland. We like an anagram in Ireland too. So we have a seat there as well. So we have 2 seats as the homeless sector on this, through our different coalitions on the group. It also has a new chair who's an academic, Paula Mayock, who's written a lot on youth homelessness. So they've picked a really good chair who has a really good grounding to help drive the strategy forward. Within the strategy, one of the really positive things out of it is develop an implementation of a supported housing for youth. That's an innovation. Again, that's an area of compromise. There was previous to this, in the previous strategy, there was a mechanism called where you could, a funding stream where you could buy properties that were specifically for young people leaving care and at risk of homelessness. That continues in place, and we had hoped that that would be ramped up. This is a version of that, but that they're piloting, which is based on providing individual accommodation for young people, but also looking at local authorities stepping up and maybe providing shared accommodation for young people. So it's looking at different innovations and what supports the young people need. So it's really moving forward in that area, and that pilot is about to get on the ground.
We're also, through us, we're making sure that the voice of the young people, so that they're setting up a platform for young people who have experience of homelessness, and that will feed into the ongoing work, advising the ongoing work of the strategy. The coalition also continues to organise seminars and research and inviting the different departments to be a part of those conversations. So one of the things we're looking around prevention, I think Freck in his presentation yesterday mentioned really interesting work that happened, really successful work that's happened in Australia and has now been brought over to Wales, which is around going into schools and engaging with young people, sort of very light touch at the start, just trying to identify where there may be conflict in the home, and then providing support into the home where it's wanted. And in Australia, they've seen it's taken years, but it's seen very successful outcomes on the presentations of youth homelessness. Wales is not far enough along to yet see that benefit, but already we brought over some of the speakers from Wales. They've engaged with the department, and they're now working with the Department of Education to see if they can start a pilot here in Ireland. I'm down to my last minute, so I'm going to speed through the last bit. What's next for us is the continued implementation of the youth strategy, a recognition that it's up until 2025, and we need to be looking at the next government and the next strategy, or the continuation of this one. Keeping youth homelessness on the agenda, and sort of constantly improving the data that we're getting on our understanding of youth homelessness. So I'll leave it at that. Thank you. Thank you so much. Congratulations, Wayne. Felicidades, Wayne, ha sido muy interesante. Por favor, Pietro. Okay, good morning. Sorry, I feel ashamed of, as Italian, speaking English in front of a Spanish audience. And I'm also a bit scared after an English native speaker, you know. It's quite challenging. I represent Associazione Informa Giovani, which was born as a local organization in the city of Palermo, in south of Italy, a bit more than 20 years ago. We were born, as our name says, as a youth information center. Informa Giovani means youth information. So actually, we have a quite strange history. We just started informing young people about almost everything they can be interested in. But during this, we understood there was a need to reflect on what informing people means in a reality as the one we work in. So we start thinking about rights, and about information as a right, as the fundamental right to know what are your rights, just to play with words. As I said, we were born in 2021, and over the years we have, I would say, widened our activities. Today we are coordinating a European network of 16 different youth organizations in different countries. But let me say something more specific about the context where we work in. Actually, here in this map, you see the city councils in Italy, which have been dissolved by decree by the national government because they were influenced by mafia. They were officially, there were proof that they were influenced by mafia. Keep in mind this map and overlap with this one, which shows the percentage of young need, so young people who are not in education, employment, and training. Of course, there is not a direct link between the two maps, but it says something.
And to have it more clear, I don't know if you can read it, but in Sicily, those data are referred to 2022, we have 36% of young people who are considered as need. And the situation is even getting worse. The percentage of youth unemployment is the third highest in Europe. So in 2023, in the first semester of 2023, youth unemployment in Sicily is 40%. It's almost 55 among young female. And well, for the need, it's one of the very positions where we are on the top of the rank. We are the worst region in Europe. No one single region in Europe is worse than Sicily. One more, I think, interesting information about our context and public sector. We have, in Sicily, we have 391 municipalities, and more than 100 of them are bankrupt, meaning they only pay staff salary, no public services at all. If you want, let's say, kindergarten, they can have it, but families have to pay 100%. It's the same for all public services, from collecting garbage to everything. And even more interesting, we are on it's 8 or 9 of November, and in 2023, 180 municipalities have no budget yet. It's normal in our reality. They set the deadline in June, then they postpone in July, and so on. In 2022, the deadline for approving the budget was 31st of December. So we had many municipalities, including Palermo, which is the capital of Sicily, approving the budget for 2022 on 30th of December 2022, when they have already spent almost everything. So it's just a way to show you the context we work in. In such context, it's evident from the so-called third sector that there is a need for a kind of horizontal subsidiarity to support the many emergencies that we face, not only young people, of course, because we saw the unemployment rate of young people, but it doesn't mean that those who are over 35 have full job and are happy. This is not the moment to discuss about the political, historical, and whatever reasons that lead to this context. But the reality is that in our situation, private sector, mainly social private sector, because of course the crisis affect also the private economy, has a quite key role in providing services. Very openly we can say this. And it's not in the slide, but it's an interesting statistic that Sicily is the region in Europe which produced the highest number of social European projects. Just because, as I always try to explain to my colleagues, it's a way to support our economy and to support our social services. In the youth sector, almost 10% of European projects have based in Sicily. So it's quite huge number. What makes, I think, is a different situation compared to others is that normally when there is I don't remember who yesterday mentioned that here in Spain, when there is an NGO, a social NGO, with a good idea, they approach the public sector or the private sector saying, we have this idea, and then you get money. Of course, not that easy, but this is somehow the logic. Let's say the mayor, because they like the idea or because they want to go on the front page of the newspaper, but anyway, they give you the money. In Sicily, it's not possible, just because, contrary to what was happening almost 20 years ago,
when they were giving us money, now they ask us for money. So the role, is actually what we do. It's a very concrete example. It's not related with the municipality. Just for privacy, I don't mention where, but we cooperate with the natural reserve. We implement their volunteering activities. Not only we pay for the activity we do, but we pay the insurance of the car of the office of the natural reserve because they don't have the money to pay. Just to understand how it works. Okay, just to Sicily as a regional government, where we have a situation which is quite similar to the Spanish one. We have a kind of autonomy. Sicily, in the last budget, has 5 billion euros of debt. 5 billion. So it means every Sicilian, even those who are just born now, when I'm talking, have more or less 1,000 euros debt. Even without opening the eyes or first scream, you already have 1,000 euro debt. So actually what we do, we work with European projects. I will show you a bit later how we work, but we work in the frame of a local network. This network is a combination of public authorities, very rarely municipalities or even the regional government, because it's really difficult to interact with them, more easily with some local offices, for instance, of the national government, such as social services of the Ministry of Justice. Why? Going to the point of youth, one of the, I don't like the word target group, okay, but let's say I use it just to make it clear. One of our target group are young offenders who are in probation period or who are in jail. And we will see a bit later the impact of the work we do, but actually what we do is to offer them opportunities while they are in jail to, let's say, for training, for many activities that normally or very rarely, or they are not provided or very rarely are provided by the public institution, just beside the compulsory schooling. Another kind of local partners are those working in the, let's say, deprived areas, mainly of the big towns, like Palermo or Catania or Messina. By the way, we had an earthquake in 1908 in Messina. They still live in the blocks. They're still waiting to the rebuild of the city. So we work with the mainly parish, because despite being or not related with religion or churches or whatever, they are doing very grassroots work, and in general with small and grassroots organizations. And third kind of partners are charities, municipalities, and social NGOs. Why municipalities in this very specific case? Because according to law, in Italy, it's one of the tasks of the municipality to take care of the homeless. I didn't say, sorry, I forgot. We don't work directly with homeless people as a first target group, let's say. But it's in the frame of the network we cooperate with. There are many organizations doing this kind of work, and there are some municipalities. Actually, what we do in this context, as I said, we actually work with European programs. I know it's a bad image, but we just make European money flow to our local community. We have developed over years kind of expertise in project writing, even if we are not, as we say in Italy, a project factory. I mean, we only apply and we only implement projects which have a very clear and strong social profile. Mainly we work with those three programs, European Solidarity Corps, Erasmus+, and SERV.
even if we sometimes also explore other possibilities. In concrete terms, what we do is to bring European and national volunteers to support the activities of local NGOs. We organize, for instance, trainings for youth workers in the public sector with Erasmus Fund money, or, for instance, this with SERV, we organize activities in the frame of the juvenile justice system for young inmates or those in probation period. This brings me to the point of the international network. As I said in the beginning, we are now coordinating a European network. What does it mean? That we get an operational grant from the European Commission, namely from Erasmus+, because we coordinate a network of local NGOs in different countries. Operational grants are one of the, would say, from the political point of view, most interesting actions beside the big programs, beside the big money. It's, from the political point of view, one of the more interesting action from the European Commission. What does it mean? That the European Commission recognize the social values of NGOs in whatever field. You can have operational grant under LIFE program, which is related with the environment, and they support environmental organization. Just to make it clear, it's not focused on youth as Erasmus as we do, but in almost all European programs you have this kind of operational grant. Why is it politically relevant? Because they recognize the role of civil society, the role of NGOs in, well, supporting the political priorities, of course, of the European Commission, but also in, as it was mentioned before, also by Mr. Leterme, in this kind of subsidiary approach in providing services, in developing policies, and so on. Last part is something that it's also, I mean, it's also, I don't know how to say in English. Okay, let's say it's an input, I hope, for future discussions today. We have heard many things about European policy toward youth homelessness and the development of new policies, which is, for sure, is an interesting point. It's having this as an issue, as a subject inside European Commission and in European policy is interesting. But honestly speaking, we cannot hide the fact that, well, not only in Europe, but also in Europe, there is a kind of, I would say, cultural, even before than practical or material war against poor. We don't hide. At many levels, from municipalities to national governments, there is. In the name of, well, when talking about homeless, in my experience, the key word is public decency. In the name of public decency, we have to clean the town. So we cannot hide that, yes, there are positive development in Europe, but still there are cultural and political trends, which unfortunately are growing, which are on the opposite direction. Why I'm saying this? Because something that I didn't hear during our discussion is how to talk about what we do with, I don't want to say our enemies, because they are not our enemies, but let's say with those who don't agree with us. As I said, we don't work directly with the homeless. We work mainly with young offenders. And over the years, we have seen a very big change in the approach. Let's say that 15 years ago, 20 years ago, when submitting a proposal to involve young offenders in European projects and offering them new opportunities, it was very welcome.
Nowadays, it's more difficult, and even, I would say, more often we get an answer like, why should we give this kind of gift to those bad young people? They don't deserve it. So, and I think, of course, with different language and different argumentation, probably many of you have witnessed the same kind of answer when you talk about homeless people. It's quite, I think it happens quite often that people say they have chosen, or it's their choice, or they have done something wrong in their life. So why should we waste public money to support them? So it's quite difficult to interact when you have this kind of answer. I just want to give you those figures. Unfortunately, and this also, I think it says something, there are no recent statistics about the impact of social work on young offenders. This is 10 years old and says that when you have a young person committing a crime, there is a very huge percentage of them who go back to commit crime when they go out of the jail, if they have been jailed. The only statistic we have found is related to Italy and UK, and it says that when working method is different, the statistics change dramatically. It's almost the opposite. So when we get the typical answer, why should we give this gift to those bad young people who are doing something and they deserve to be in jail? Maybe they deserve, but for the society it's better to give them a second chance. Why I'm saying this? Because I think that in general, as a social movement, as I very widely label all of us, I think we have to think what we can say to those who have a different picture of the reality for whatever reason. Can be ideological, can be political, can be just ignorance. I think it's relevant. What you did yesterday with the four young people who were involved in your project is something that should be done not only in this context. I think they are those who are, I would say, you should, bad word, use them to make spot, to make advertising. Because what they said is not only their personal experience, it's exactly the possibility to change for the whole society, not because they, let's say, maybe they were the good ones among a sea of bad ones. No, it's just the fact that they got a different opportunity for the benefit of the society as a whole. So it's just a suggestion. It's just I would say, a contribution for next debate. We really need to think how to communicate what we do, especially when talking with those who are not agreeing with us. Because I'm sure that everyone here, of course, we are sharing, we are getting something, but we start from the same feeling, from the same approach, more or less. But the point is that today, the big majority is on the other side, sorry to say. Thank you. Grazie. Muchísimas gracias, Pietro, y enhorabuena. Damos paso a María Elena Ayuso. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿se oye? ¿Sí? Le di al botón. ¿Está en verde? Ah, que me acerque. Vale. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Disculpad. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Lo primero, agradecer a Wayne y a Pietro su intervención. Felicidades a Wayne por esta estrategia para el sinhogarismo juvenil, de la que tomaremos nota y estudiaremos necesariamente. Creo que no se me oye todavía, perdón.
Y gracias a Pietro también por lo que nos ha contado y también felicitarle por su compromiso, por sus proyectos y por su apuesta y su compromiso en ese contexto tan complicado, ¿no?, que tenéis. Y bueno, sin más, yo por mi parte, representando a la red FACIAM, nos voy a invitar pues, a hacer un pequeño viaje hablamos de red, ¿no?, sobre cómo hemos construido esta red, ¿no?, para llegar a poder ofrecer proyectos de innovación como los que tenemos en esta jornada y estamos presentando, ¿no? Así que espero que me podáis acompañar en este pequeño viaje. La red FACIAM es una red especialista de carácter estatal formada por entidades que trabajan con personas sin hogar. La red FACIAM nace en el año 1979 como red, aunque algunas de sus entidades son mucho más antiguas, ¿no?, con muchas más décadas de compromiso. FACIAM nace por la alianza de 4 entidades en este año 79 para acoger de manera organizada y coordinada a las personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Y hoy ya estamos en 7 comunidades autónomas y somos parte de las políticas sociales mediante convenios, subvenciones y contratos con las administraciones locales de grandes municipios como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cantabria, Gijón, Oviedo, Valencia, Burgos. Podemos decir que somos parte de la red de atención a personas sin hogar en gran parte del territorio estatal. FACIAM es una red de trabajo con más de 40 años, como hemos dicho, compuesta por organizaciones que llevan incluso pues, más décadas, ¿no?, abordando la exclusión social y la pobreza. La experiencia de intervención trasciende incluso los proyectos concretos para asentarse directamente en la cultura de sus organizaciones. FACIAM está compuesta por entidades sobre todo de acogida, organizaciones fundadas para la atención social, para el cuidado de la fragilidad. Las entidades que componen la red tienen una dinámica asentada de acceso a sus servicios con acuerdos y colaboraciones robustas con las administraciones públicas y también con el tejido social, ¿no?, como hemos dicho. Las entidades FACIAM tienen culturas organizativas sólidas y con peso, y sin embargo también son una fuente inagotable de contraste de modelos. Una cultura longeva, cultivada en el seno de la experiencia de cada entidad, ofrece a día de hoy algunos consensos que fueron punto de partida en la formulación del proyecto Futuro&Co y en el posterior salto al vacío que ha supuesto su aplicación y a los que después nos referiremos. Hoy día ya no podemos pensar en trabajar en un quehacer social sin trabajar en red. Pero hace más de 40 años, cuando nace esta alianza, este propio acto ya fue un acto de innovación y de audacia, ¿no?, en un convencimiento de partida de que los derechos de las personas, como decía Pietro, no son culpables de las situaciones que viven, ¿no?, sino que ya en ese momento, en ese año 79, se entendía que era un problema estructural y no individual, ¿no? Y esto nos parece que ya era algo innovador en ese momento. Entendemos la intervención social desde la vulnerabilidad antropológica. No hablamos solo de autonomía e independencia desde el individualismo, sino que hablamos de interdependencia y de comunidad. Estamos convencidos también de que no existe una intervención social liberadora si no se atiende a las necesidades básicas. La atención a los derechos básicos es siempre buena si se hace con dignidad y horizontes. Creemos que es imposible construir una sociedad más justa si no la construimos más cálida y cercana. Defender los derechos humanos supone reclamar el derecho a ser querido, a ser abrazado. Por eso queremos ser y nos reconocemos como cultura de encuentro. Creemos que el abrazo genera esperanza y futuro. Creemos que no hay justicia sin el cuidado de las personas. FACIAM ha logrado así a lo largo del tiempo la conexión entre un camino entre la atención a necesidades básicas y la atención integral a las personas. ¿Cómo es nuestra mirada al sinhogarismo? Nuestra mirada es integral. Defendemos la protección y la garantía de derechos como fundamento para hacer posible la inclusión de las personas y como la mejor prevención del sinhogarismo.
Todas las personas deben ser capaces de reconocer, defender y exigir sus derechos. La paulatina especialización del sector de la intervención social ha ido segmentando a la persona y confiriéndola como si fuera un mero reservorio de necesidades insatisfechas y de carencias. Pareciera que encontrando la tecla exacta podemos resolver las necesidades, ¿no? La exclusión socioresidencial ha sido también reducida últimamente por los enfoques del housing a una situación de vulneración de un derecho o de una mera deprivación material. Una casa es un derecho con el que todas las personas deberíamos contar. Pero en FACIAM decimos que necesitamos casa y más. Los enfoques basados en vivienda que han generado una necesaria lucha para el reconocimiento de este derecho fundamental han caído también en ocasiones en una simplificación del fenómeno del sinhogarismo. Si el sinhogarismo se explica en la ausencia de vivienda, la recuperación debe partir de ella y centrarse en la reducción del daño y en la recuperación. Debemos tener en cuenta que una persona en situación de sinhogarismo frecuentemente encontramos en ella desarraigo, desvinculación, soledad y desconexión. No es la vivienda el hecho nuclear que se juega en el sinhogarismo, sino la propia integralidad de la dignidad del ser humano. En cuanto a la respuesta al sinhogarismo, no podemos poner nuestra esperanza en un solo modelo. Las soluciones son diversas y diferentes, como lo son las situaciones que atraviesan las personas. El marco comprensivo del sinhogarismo en FACIAM se teje desde 3 elementos en diálogo constante. Una mirada comunitaria, en la que la sociedad tiene un papel fundamental en la génesis de la pobreza de sus individuos y que debe constituirse también como palanca de recuperación de los mismos. La persona en exclusión considera como mucho más que sus privaciones materiales aisladas y desde la identificación de sus capacidades y la toma de conciencia de ellas. ¿Cómo nos hemos construido como red? En este camino recorrido de más de 40 años, ¿qué es lo que ha ido dándonos identidad y sentido? La red se organiza mediante el conocimiento mutuo y la coordinación interna para mejorar y actualizar la intervención. El fundamento de la red es la comunicación, el intercambio y el conocimiento de las realidades que abordamos desde nuestros proyectos. Hemos crecido en torno a estos pilares. Hemos crecido acompañando a personas. Las entidades de la red FACIAM se caracterizan por reunir una gran capacidad de acogida en una diversidad de recursos y servicios que se adaptan a la complejidad de la realidad del sinhogarismo. Recursos de alojamiento colectivo, alojamiento de emergencia, recursos de media y larga estancia, de atención diurna, programas de formación y empleo, proyectos para jóvenes, migrantes, mujeres, personas mayores de 55 años, personas que acaban de llegar al sinhogarismo y personas en cronicidad. 1.645 plazas con alojamiento, de las que 753 son proyectos ya en vivienda. 1.140 plazas en espacios de atención diurna, más de 400 trabajadores y 700 personas voluntarias. Esta sería ahora pues, nuestra foto a día de hoy. Hemos crecido también sensibilizando y haciendo incidencia, con una nueva mirada y respuesta al sinhogarismo, un compromiso, una visión de futuro, no solo para gestionar el sinhogarismo, sino para reducirlo y, quién sabe, algún día eliminarlo. Desde el año 92 también participamos y generamos, somos parte de su origen, de la campaña de las personas sin hogar. Más de 30 años visibilizando con este lema, nadie sin hogar. Esta campaña liderada hoy día por Cáritas Española, de la que somos entidad colaboradora como red. Materiales pedagógicos, audiovisuales, guías de campaña, análisis, carteles, todo puesto al servicio de las entidades y administraciones públicas. Convocamos cada año actos de difusión con la prensa, actos de calle participados de las personas sin hogar. FACIAM convoca y coordina cada año este espacio para su toma de conciencia de las propias personas implicadas, para que tomen la palabra y el espacio público. Actos de calle, lectura de manifiesto, manifestación en la calle. Personas sin hogar debaten, reflexionan, dialogan, construyen materiales de difusión,
marchan por la calle, redactan su manifiesto y se visibilizan en la sociedad y los medios de comunicación. También desde el año 2010 hacemos un diálogo con la realidad del sinhogarismo en conexión con administraciones públicas y el tercer sector para actualizar las formas de abordaje comprometidos con la campaña europea desde el 2010 en conexión con su campaña de erradicación del sinhogarismo. Comenzamos estas jornadas, que no es más que un compartir esa reflexión y ese debate de todos los elementos que van surgiendo en este ámbito del sinhogarismo. Por daros una muestra, pues hemos ido abordando nuevos modelos de alojamiento, el empleo, derecho a la salud. En el año 2014 yo creo que fuimos la primera entidad que habló de Housing First, ¿no? En el año 2014 ya nos quisimos poner en común este nuevo modelo, ¿no? Salud mental y sinhogarismo, nuevos modelos colaborativos de vivienda, los jóvenes, todo este recorrido por nuestras jornadas técnicas al servicio de la red, pero también al servicio de toda la sociedad y de todo el tercer sector, ¿no? También hemos crecido gracias al aprendizaje compartido. En FACIAM también estamos en constante revisión de todas aquellas cuestiones que se revelan como retos a alcanzar. Internamente hemos tenido formaciones en diversos ámbitos, comunicar hoy como entidades sociales, claves para comunicaciones inclusivas, el impacto social, el concierto social, los programas europeos. Todos estos temas son los que trabajamos internamente para la red. Hemos crecido también estando presentes en aquellos espacios donde se juega el avance de las políticas para enfrentar el sinhogarismo y sus causas. Consideramos parte de nuestra misión como red estar presente en los espacios donde se construyen las respuestas al sinhogarismo, en las administraciones públicas, ayuntamientos, entidades locales, autonómicas y en estrategias estatales para abordar el sinhogarismo. Estamos también en la estrategia de desinstitucionalización a través de la plataforma Vidas, liderada por el Ministerio, que reúne a 20 proyectos piloto, entre los cuales está el nuestro Futuro&Co. En el Ministerio de Derechos Sociales también estamos en la comisión técnica para el proyecto de piloto de recuentos de personas sin hogar, y también se ha publicado ya la metodología para estos recuentos que estamos ya implementando y participando desde nuestras entidades en todo el territorio estatal. Participamos también activamente en la plataforma del tercer sector de la Comunidad de Madrid, con presencia también en su junta directiva. También en FEANSA somos para nosotros un espacio de referencia. Actualmente estamos llevando un poco la representación en el Consejo de Administración de las entidades, representando a las entidades españolas. También hemos crecido generando conocimiento. Desde el año 2019 comenzamos una nueva línea de investigación de trabajo conjunto para recoger pues, todos los análisis que desde nuestros centros y nuestros recursos podíamos trasladar, ¿no? Así publicamos en el 2019 ya un primer estudio sobre la población LGTBI sin hogar. Este estudio, análisis inédito, yo creo que en todo el sinhogarismo en el territorio estatal, ¿no? En el 2020 el COVID irrumpe en nuestras vidas y a finales de este año comenzamos los trabajos con la Universidad Complutense para medir el impacto de la pandemia en las condiciones de vida de las personas sin hogar. Tras este informe publicado, vienen detrás otros como de la serie Más allá de la vivienda, ¿no? Las mujeres, las relaciones sociales, la juventud, la salud mental. Hoy día, ya en el año 23, estamos ya profundizando en otro estudio, en otra investigación junto con la Universidad de Comillas y la UNED sobre el agregado relacional de las personas sin hogar. ¿Cómo hemos consolidado todo esto, ¿no? que llevamos recorrido? Pues desde estos 40 años.
todo el camino recorrido en estos 40 años, la larga experiencia acumulada, el conocimiento de los cambios históricos junto a los que hemos transitado y evolucionado como red, nos ha preparado para afrontar una crisis que vino el año 2020, la pandemia del COVID-19, a las que todas hicimos frente, ¿no? Como tantas entidades en este momento, éramos la casa de los que no tenían casa. La orden de quedarse en casa para las personas sin hogar era quedarse en los espacios que en ese momento les acogían. En nuestros espacios. La mirada de la sociedad estuvo en todo momento el sistema sanitario, pero los recursos sociales estuvimos al frente de la acogida de estas personas durante toda la crisis. Un momento en el que la red se fortalece especialmente, ¿no? A pesar del aislamiento, en este momento tan duro, la comunicación entre nosotros aumenta, el intercambio de las respuestas que íbamos dando, compartimos información, las medidas sanitarias, los protocolos, todo esto nos hace tener un nivel de comunicación pues, muchísimo mayor de los que habíamos tenido hasta este momento, ¿no? Tras la crisis que ya habíamos vivido en el 2008 y que tanto había castigado a la población más vulnerable, de nuevo la crisis sanitaria nos coloca en otro momento pues, muy duro y muy difícil. ¿Sí? Bueno, creo que voy a tener que terminar. Bueno, ¿cómo hemos consolidado todo esto, ¿no? Aquí tenéis una imagen y, bueno, esos 5 puntos son un poco nuestro modelo, nuestro ideal, ¿no? Nuestro ideario. ¿Cómo hemos construido este modelo? Pues en la experiencia también en red, ¿no? Todo este camino recorrido, al final, en este contexto que hemos comentado, en este contexto de red estuvimos conectados y especialmente con la llegada de los fondos europeos. Más de 22 entidades estuvimos conectadas viendo cómo podíamos responder a este reto, ¿no? Estos elementos que llamamos el modelo ESPE son para nosotros ahora mismo nuestra hoja de ruta. Voy a intentar correr un poco más. Perdonad. Bueno, la persona, la vivienda, la inclusión, la comunidad, el conocimiento, ¿no? Todo esto es lo que ahora sería nuestro modelo a seguir. ¿Cómo llegamos al proyecto Futuro&Co, ¿no? Para nosotros un antes y un después para la red FACIAM. En enero de 2022, 11 entidades de la red inician un proyecto de experimentación para elaborar un modelo de intervención social con jóvenes en exclusión residencial. El proyecto pretende cuestionar algunas de las prácticas de la intervención social clásica y ofrecer no certezas, sino campos de reflexión y algunas pautas. 11 entidades son las que ahora desarrollan el proyecto Futuro&Co, con 6 territorios en 6 comunidades autónomas. Futuro&Co acompaña la realidad ahora de 179 jóvenes en todo el territorio estatal, con 44 viviendas del proyecto. Futuro&Co significa futuro, hogar y comunidad. Un proyecto atravesado por la innovación, donde los jóvenes que viven en entornos quebrados y recorridos en los que se han acumulado heridas y desesperanzas encuentran aquí un espacio de construcción para seguir creciendo conectados con la comunidad, camino de su emancipación. Para seguir creciendo, destaco del programa la mirada interseccional, la intensidad de sus apoyos, las metodologías autonarrativas y los vínculos con la comunidad, entendiendo como comunidad no algo estático que está esperando a que nosotros lleguemos y nos acoja, sino entendiendo que los y las jóvenes también son constructores de comunidad de manera activa.
Futuro&Co está siendo un viaje lleno de incertidumbre, pero rico y valioso por lo transformador que tiene implicarse en un reto compartido entre entidades coincidentes en el objeto del debate, pero que parten de culturas organizativas diferentes y que han tenido la generosidad de encontrar un espacio lleno de conjuntos coincidentes que permiten abordar el hecho creativo. Futuro&Co está siendo un programa apasionante por el reto que supone y que nos ha supuesto a las entidades con prácticas de cada organización que venía desarrollando y por la apuesta de resolver un problema que nos alarma. Nuestra sociedad aparta cada año a miles y miles de jóvenes a una de las mayores pandemias que una persona puede vivir. Perderlo todo, vivir en la calle, carecer de casa, de una comunidad de referencia. En un momento vital como es el paso a la vida adulta, en el que la identidad está todavía asentando y estructurándose, los problemas a largo plazo pueden ser letales. Pero Futuro&Co pone encima de la mesa otros retos tan importantes como este que trasciende a la propia juventud en exclusión y que se dirige al núcleo de las estrategias locales, nacionales y europeas para combatir el sinhogarismo. Este propio proceso de construcción del proyecto ha constituido un proceso de transformación interna para las entidades FACIAM y para la cultura de red, que en este proyecto alcanza un escalafón antes inexplorado. Una fase de definición, una fase de experimentación, una fase de incidencia y escalado, todo esto ha construido toda esta evolución que hemos tenido desde la red FACIAM. Podemos decir que hay un antes y un después de este proyecto y que obviamente ya no somos los mismos, ¿no?, después de haberlo implementado. Creo que tengo que terminar porque Cristina me está mirando ya con mucha... Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, darle enhorabuena y agradecer a Elena, a Pietro y a Wayne por sus aportaciones, que han resultado muy interesantes y muy diversas. Me comentan también desde la organización que desgraciadamente no vamos a tener opción de preguntas porque damos un poquito de tiempo, justos de tiempo. Yo quiero especialmente pedir disculpas a la gente que nos está viendo online, porque es verdad que no van a tener posibilidad de preguntar. Sí que animo a las personas que estáis entre el público que os acercáis posteriormente, porque los tres ponentes son muy cercanos y podéis realizar esas preguntas luego en un formato más informal. Me piden también hacer 2 o 3 apuntes sobre los diferentes aportaciones y de manera muy breve, en 2 minutos, quiero subrayar algunos de los aspectos que creo que han comentado los tres de manera diversa, pero que conectan con algunas de las cosas que hoy comentaba Yves y que ayer subrayaba Frick a nivel sobre esos desafíos europeos. Yo creo que han hablado y se han comentado sobre la importancia de las redes por la influencia en políticas públicas, por el acceso a fondos que esto puede ofrecer, por la coordinación de actores diversos, público-privados, y por oportunidades de mejora, tanto a nivel de prácticas como en este proyecto en el que estamos hoy mismo a nivel de innovación. Y luego me quedo con 4 puntos que para la gente, y sé que entre el público hay mucha gente que está trabajando en entidades de atención al sinhogarismo, pero sobre todo en redes, que creo que nos han resonado mucho cuando los diferentes ponentes los han comentado. Uno de ellos era, y se ha subrayado mucho, la importancia del contexto, como el estado de bienestar no es lo mismo trabajar en el norte de Europa que en el sur o en diferentes países. Se ha subrayado mucho los esfuerzos que cuesta generar una red y cómo al principio es algo que hay que conseguir y que es un desafío, porque a nivel de tercer sector tampoco a veces vamos sobrados de esfuerzos. La importancia de las definiciones. Hay un momento que
que Wayne ha comentado la importancia de las definiciones, y esto es algo que hemos visto también, que hemos visto con la definición de sinhogarismo a nivel europeo, etcétera. La generación de conocimiento que se consigue a través de las redes, el timing, el momentum que comentaban, o sea, en qué momento político estamos y qué rol tiene que jugar la red, y cómo las redes también, conforme van y evolucionan hacia un momento de madurez, quizá en un primer momento generaban una cosa y a lo mejor tienen que hacer algo distinto. Y luego un wrap-up, un último punto que es también, y relacionado con este punto, qué reivindicaciones tenemos que ir haciendo. Hace unos años se hizo una reivindicación muy fuerte por la orientación de la atención hacia vivienda y bajo un enfoque de derechos. Esto afortunadamente ha hecho que puedan aumentar la respuesta afortunadamente en vivienda, y que haya un cambio estructural a nivel de toda Europa. Y ahora nos toca también replantear, seguir defendiendo, no pender ese bastión que se ha reivindicado, pero ir hacia dónde vamos. Y como puede ser, y han subrayado, puede ser especialización por subgrupos homogéneos, como pueden ser personas jóvenes o mujeres, que han subrayado algunos de los ponentes. Muchas gracias. Y por último sí que quiero comentar, la persona que le dijo ayer a Pietro que era muy fácil conseguir fondos en España, que se acerque luego y nos explique. Muchísimas gracias. Pasamos al descanso, en la misma zona de ayer, y procuramos estar aquí a las 12 en punto, a ver si no perdemos mucho tiempo por las personas que tengáis que viajar. Muchas gracias.
Es la última mesa de experiencias que tenemos en estas jornadas, antes de dar paso a las intervenciones ya de cierre y clausura. Esta próxima mesa tiene un especial interés porque son experiencias que estamos trabajando en diferentes países en términos de innovación con jóvenes, entre ellos con jóvenes con vulnerabilidades. La va a moderar mi compañera en la coordinación de Futuro&Co, Blanca Gutiérrez. Blanca, que es licenciada en Sociología y en Trabajo Social, tiene un máster en Cooperación de Desarrollo y Género, ha trabajado en numerosos proyectos internacionales en terreno para Naciones Unidas Mujeres, ONU Mujeres, para la Oficina de Refugiados. Bueno, ahora mismo no me acuerdo todos los sitios en los que ha aportado su creatividad, que es mucha. Y ahora pues está acompañándome en este viaje de Futuro&Co, y le voy a dejar ya, no sé si está por aquí, le dejo ya el espacio a ella. Bueno, ¿qué tal van estas jornadas de segundo día? Bien, ¿no? En la mesa que nos ocupa ahora hemos querido reunir una pequeña muestra de experiencias europeas que nos parecían innovadoras. Ahora mismo se repite mucho la palabra innovación e incluso se pone así como en la solapa de etiqueta, pero es importante decir por qué una experiencia nos ha parecido desde FACIAM innovadora. En primer lugar, porque una experiencia innovadora sabe pasar de la idea al hecho. Tenemos muchas ideas, pero ponerlas en práctica, saber implementar la idea, es llegar a la innovación. Es decir, la innovación tiene que traducirse en un cuerpo operativo de instrumentos, de herramientas, de metodologías. Si no, solo son ideas. La pequeña muestra que hemos querido reunir aquí, de la que estamos muy agradecidos, bueno, pues Náusica, Estefanos, Manel, Laura de Barcelona, hayáis tenido la generosidad y la simpatía de venir. Creemos que tiene ese componente, ¿no? Son ideas llevadas a la práctica que están orientadas hacia el cambio. El cambio significa que los jóvenes, las personas que entran en esas iniciativas, en esos proyectos, salen diferentes, ¿no? Es como cuando vemos una buena peli y el protagonista ha cambiado. Pues eso está pasando en estas iniciativas, ¿no? A nosotros, al menos cuando nos estuvimos haciendo el trabajo, ¿no?, de búsqueda de qué hay en Europa, qué hay en España que acierte con esto, ¿no? Y todas ellas tienen algo en común, que generan cambio en las personas. Bueno, no me quiero extender más, quiero dar paso a Manel y a Laura de Cáritas Barcelona. Manel Calvo Pérez forma parte del programa de formación e inserción de Cáritas Diocesana de Barcelona, formado en coaching, educación social y psicopedagogía. Actualmente es orientador laboral, gestiona el proyecto Yancay, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad, desde donde se les acompaña en procesos de mejora de la ocupabilidad. También lidera un proyecto de mentoría social para jóvenes. Y Laura, como aposada Llorén, forma parte del programa de Sin Hogar y Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona, formada en Educación Social, Trabajo Social, Integración Social y en el Máster de Modelos y Estrategias de Intervención Socioeducativa en Infancia y Adolescente. Actualmente da soporte técnico en el proyecto de adolescentes y jóvenes migrantes solos y en el proyecto de pisos compartidos. Como veis, son personal en terreno. Bueno, si queréis podéis subir. Vale, gracias.
como bien decías, somos más de terreno que de micrófonos, entonces vamos un poco a ver cómo sale la presentación. Yo sí que soy consciente que tenemos 10 minutos, pero quería empezar comiéndome el primero para dar las gracias. Dar las gracias primero de todo a todas las entidades que estáis formando parte del proyecto Futuro&Co, porque creo que es una apuesta arriesgada y realmente pues vale la pena, ¿no?, poder generar proyectos que innovan. Gracias también sobre todo a Puchet y a Sant Joan de Déu, que por la proximidad han tenido la generosidad de irnos compartiendo todo el avance de este proyecto y por lo tanto también ha tenido impacto en otras entidades todo lo que estáis generando desde Futuro&Co. Y para terminar, gracias a FACIAM por habernos invitado hoy a estas jornadas. Dicho esto, nosotros venimos de Càritas y os venimos a explicar un proyecto muy concreto que es el Espai Interjoves. Para ubicar, Càritas nos dividimos en nuestra forma de intervención. Tenemos 5 equipos de intervención directa que hacen acogidas y acompañamientos a todas las personas que se dirigen a nuestra entidad y 7 programas de especialización por ámbitos, que son los que desarrollan proyectos específicos para los distintos colectivos y las distintas necesidades. En todo lo que es relativo a jóvenes, desde hace muchísimos años colgaba del programa de familia y infancia, ¿no? Un poquito venía relacionado a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y las que tenían pues sus familias. Desde hace unos años, como el volumen de jóvenes que estábamos atendiendo en la entidad año tras año iba creciendo, hemos terminado diversificando en distintos programas la intervención. Entonces, el Espai Interjoves es un espacio donde hemos intentado confluir las personas que participamos en 4 programas diferentes, ¿no? Todos los que forman parte del programa de migración, que es todo un equipo jurídico, el programa de sin hogar en vivienda, que es donde actualmente estoy trabajando yo, que tenemos desde centros de días para jóvenes hasta diferentes pisos para jóvenes extutelados, tutelados o jóvenes que no han pasado por el sistema de protección. El programa de familia e infancia, que aún mantiene sobre todo lo que es violencia de género y que pues, tenemos muchas chicas jóvenes que ya son madres además. Y el programa de formación e inserción laboral, que desde hace 4 años se generó un proyecto específico, que es donde está actualmente Manel, que es el proyecto Llancai, destinado únicamente a jóvenes. El hecho de diversificarnos tanto lo que terminó generando es que cada uno de los distintos programas trabajáramos por separado, ¿no? Y al formar parte de una misma entidad, pues no íbamos coordinados. Hace 3 años, dándonos cuenta un poco de esta realidad, decidimos crear este espacio que inicialmente solo tenía nos planteábamos poder generar un espacio de diálogo y reflexión entre los distintos equipos. Y en base a esto lo que hicimos es cada uno de los programas preguntó a los jóvenes, a los profesionales y a los voluntarios cuáles eran las necesidades que tenían, ¿no? Un poquito que es aquello que desde la entidad no teníamos cubierto y realmente pues carecía de algún recurso para dar soporte. Y nos terminamos planteando 3 grandes objetivos, ¿no? Un primero que sería el poder poder tener un espacio donde compartir información. Y desde hace 3 años, una vez al mes, nos reunimos los distintos profesionales para traspasarnos esta información y tenemos carpetas compartidas donde cualquier persona que trabaja con jóvenes de la entidad puede acceder. Un segundo objetivo, que sería más el poder trabajar toda la metodología de intervención de forma coordinada, y aquí sí que hicimos un análisis de datos que yo creo que también es significativo, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que el volumen de jóvenes en la entidad había crecido año tras año. Nos encontramos que en el 2022 atendimos un total de 4.400 jóvenes como entidad y son 770 más que el año anterior, ¿no? Sabemos que el crecimiento es año tras año. Y también creo que es significativo, y os doy 2 datos, no vamos a entrar en el análisis que hicimos, saber que 3 de cada 4 jóvenes no cuentan ni con un trabajo ni con una vivienda digna, ¿no? De estos jóvenes que estamos atendiendo, 112 puntos porcentuales por encima del resto de personas que atendemos, ¿vale? Pues yo creo que son datos que realmente pues, nos alarman un poco. Entonces, también desde este gran objetivo, también lo que hacemos es invitar a otras personas de la entidad, trabajadoras sociales, para que podamos ver desde los diferentes programas y proyectos cómo poder acompañar o qué recursos tenemos para jóvenes en situaciones concretas, ¿no? Poniendo al joven una situación concreta en medio, todos los profesionales desde los distintos ámbitos, poder abordar qué es lo que podemos ofrecer y que la persona al final termina decidiendo.
Y por último, que yo creo que es un poco el motivo por el cual estamos aquí, tenemos como objetivo ver aquellas necesidades que nos salieron en los 4 programas que eran comunes y transversales como entidad, ¿no? Y aquí sí que nos salieron una batería de necesidades que por un lado hicimos todo un módulo de formación a voluntarios y voluntarias que tenemos en los distintos proyectos, y por otro, y me parece interesante también porque vincula mucho con la mesa que se hizo ayer, nos salían un conjunto pues, de situaciones de exclusión, ¿no? Y de vulnerabilidad muy vinculadas también a la falta de red y a la falta de ocio y tiempo libre. Y entonces aquí es cuando nace la Fiesta Interjóvenes, que es un espacio que llevamos 2 años y que ahora Manel os podrá compartir mejor. Buenos días a todas y todos. Bueno, en primer lugar, un poco para aclarar, nosotros entendemos el colectivo joven entre los 18 y los 25 años, un poco para que no haya confusión. La fiesta interjóvenes, digamos que es como el alma de lo que es el espacio interjóvenes, ¿no? Al final es lo que le acaba dando sentido, porque no se trata de una fiesta como tal, sino que va un poquito más allá, es como trasciende todo lo que se entiende como fiesta, por la cantidad de recursos, tanto humanos como técnicos, que moviliza. Tiene un carácter muy claramente social, participativo, educativo. Entonces, como espacio interjóvenes, estos 4 programas que formamos parte, lo que hemos hecho básicamente es acompañar el desarrollo de esta fiesta, de este evento, que se empezó a preparar o se empieza a preparar con meses de antelación. De hecho, la pasada edición del 2023, que se celebró en el mes de julio, se empezó a preparar este evento 6 meses antes, ¿no? Entonces, ahora veremos un poquito más la metodología, pero para que veáis un poco la dimensión que adquiere, ¿no? Este evento como parte del espacio interjóvenes. También un poco retomando lo que comentaba José Javier, ¿no? Ayer, nos quedamos un poco con esta idea de que para nosotros este evento de interjóvenes pues tiene mucho que ver con el hecho de tejer vínculos, con el hecho de generar comunidad y construir espacios de autogestión y espacios participativos, ¿no? Como factores de protección que tienen mucho que ver con lo que puede acabar generando en factores de exclusión, ¿no? Entonces, también nos gustó mucho esta diferenciación entre vulnerabilidad y exclusión. Entonces, nosotros al final lo que hacemos es una confluencia, ¿no? Entre jóvenes que todos tienen el denominador común de encontrarse en una situación de vulnerabilidad, pero hay muchos que también están en situación de sin hogar, ¿no? Entonces, o están en situación de sin hogar o bien están en recursos residenciales de Cáritas que han venido de situaciones sin hogar. Entonces, no deja de ser como una plataforma, este evento de interjóvenes, donde los jóvenes se pueden relacionar con otros jóvenes, pueden generar estos vínculos, pueden un poco pues, generar esta comunidad, ¿no? para salir un poco de estas situaciones de exclusión. Los objetivos básicamente pues, es dar visibilidad al colectivo de jóvenes, ¿no? Un poco lo que comentaba Laura, ¿no? Estas cantidades de jóvenes que estaban como muy diversificados. De repente lo que hacía este evento de interjóvenes es pues, poner encima de la mesa la cantidad de jóvenes que se están acompañando, ¿no? en Cáritas. Vale, ¿cómo lo hemos hecho? En primer lugar, lo que hicimos es una detección de necesidades, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que comentaba Laura, ¿no? Ausencia de red, falta de espacios de ocio, de tiempo libre, sobre todo de participación. Bueno, es un poco también lo que se comentaba ayer, ¿no? De que cuando estás en la calle, en situaciones de vulnerabilidad o exclusión, ese tiempo libre, ¿qué pasa, no? ¿A dónde nos puede llegar a conducir, ¿no? Sobre todo a los jóvenes. Partiendo de estas necesidades, lo que hicimos es una recogida de información. Esto se hizo a través de formularios que se enviaron a todos los jóvenes que se estaban atendiendo. Entonces, aquí sí que necesitamos como muchas manos para que estos formularios llegaran a la máxima cantidad de jóvenes. A partir de ahí, un poco con la información que nos aportaron estos formularios, lo que hicimos es constituir un grupo motor que eran los jóvenes que lideraban todo el desarrollo de este evento, que, como decía, se empezó en esta edición del 2023. Los grupos motores se constituyeron a partir de enero y la fiesta se realizó pues, el 1 de julio, si no me equivoco, ¿no? Con lo cual pues, eran meses de trabajo y de acompañamiento. Hasta lo que es la celebración, le decimos fiesta, pero como acabamos de decir, es un evento, ¿no? que trasciende lo que se entiende como fiesta por su contenido
social, participativo, ¿no? Y todo el impacto que también ahora comentaremos y las repercusiones que ha llegado a tener. Una vez celebramos este evento, la última parte, lo que fue, se trató de hacer la evaluación, ¿no? Con los jóvenes del grupo motor, pues comentamos un poquito esta parte, ¿no? Sobre todo en clave de aprendizaje, qué se llevaban, cómo lo vivieron ellos y qué mejoras pues, ellos consideraban que se debían de implementar. Lo que detectamos, ¿no? Que es lo que nos condujo a hacer este evento, pues como hemos comentado, ¿no? La ausencia de red familiar en el territorio, o bien es muy frágil, muy inestable, la red relacional también muy deficitaria, muy reducida, ausencia de espacios participativos, o bien esto de la participación es como el qué, me estás preguntando qué quiero hacer, ¿no? Cuando normalmente la lógica es al contrario, ¿no? Siempre somos los profesionales quienes proponemos y los jóvenes acaban consumiendo actividades. En este caso la lógica era la inversa, ¿no? Es de, no, tú eres protagonista, tú estás en el centro y nosotros te acompañamos a que tú decidas qué quieres hacer, ¿no? Y entonces, bueno, esto también se tiene que acompañar para que se entienda, ¿no? Y luego pues también una escasa oferta de espacios de tiempo libre y de ocio saludable, sobre todo en lo que es Barcelona ciudad, ¿no? Barcelona ciudad y los municipios colindantes. Bueno, pocas iniciativas de participación juvenil. Sí, bueno, básicamente sería esto. El grupo motor, aquí también hacíamos una diferencia entre la edición del 2022, que fue la primera que se hizo como espacio interjoves, con la edición de este año, del 2023. En el caso de este año participaron 27 jóvenes en el grupo motor. En la edición del 2022 sí que fueron un poquito menos, fueron alrededor de 20, con lo cual ha habido una mejora, o sea, el grupo se amplió. Y básicamente lo que hacía el grupo motor era diseñar actividades, llevarlas a cabo, ejecutarlas y luego la posterior evaluación con el acompañamiento de los técnicos que formamos parte del interjoves, ¿no? Las comisiones, está un poquito para que os hagáis una idea, esto salió de los propios jóvenes, ellos decidieron llevar a cabo en este evento pues, una línea más artística, una línea más de deporte, que al fin y al cabo es lo que engancha a los chicos y las chicas, una parte de logística, que era más la organización, y una comisión de estética y belleza, y aquí también sí que me gustaría remarcar que a diferencia de la edición del 2022, como una propuesta de mejora, claro, al fin y al cabo lo que sí que engancha para que haya una participación más masiva para los jóvenes es todo lo relacionado con la música, con bueno, cantar, bailar, que esto les gustaba mucho, y sobre todo el deporte, pero básicamente el fútbol, ¿no? Entonces dijimos, hombre, nos gustaría abrir una línea más en perspectiva de género, con lo cual le dimos voz a chicas que al final se acabaron empoderando, hicieron una comisión muy potente, bajo mi punto de vista, creo que fue la más potente y la más innovadora. Acabaron haciendo una comisión de estética y belleza, chicas que estaban haciendo una formación de estética y de peluquería, con lo cual liaron un tinglado haciendo tatuajes de henna, haciendo peluquería, bueno, montaron un salón de belleza que fue el que más éxito tuvo, ¿no? Entonces, yo sí que me gustaría destacar esta mirada más en perspectiva de género, porque al final, como evento, sí que acabamos haciendo una intervención más transversal, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que interesa. Entonces, también nos gustaría remarcar de dónde procedían los jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que asistieron en esta edición del 2023, ¿sí? Vale, pues ya acabo. Bueno, participaron 120 jóvenes. ¿De dónde procedían? Del programa de migración, del proyecto Llancay laboral, de los centros abiertos, de los servicios residenciales, de los equipos territoriales y de los espacios polivalentes de Cáritas. También me gustaría señalar que vinieron jóvenes de entidades con las que colaboramos estrechamente, como es Sant Joan de Déu Barcelona, aquí presentes, que también forman parte de Futuro&Co y Fundación Puchet. Bueno, entonces, pues también se sumaron, ¿no? a la fiesta y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Manel, Laura. Bueno, y ahora el siguiente ponente es Estefanos. Estefanos, el apellido Estefanos me vas a permitir que... Galonsis, no sé.
Estefanos es cofundador de la asociación Etos, cuenta con amplia experiencia en materia de salud pública, migración y respuesta a catástrofes y ayuda ahora a las comunidades a desarrollar soluciones locales para que a largo plazo mejoren su bienestar general, incluida la vivienda, la salud, la nutrición y la resiliencia socioeconómica. Dentro de la asociación Etos desarrolla proyectos independientes facilitando estos mismos elementos a jóvenes refugiados en Grecia. Thank you very much. I would like to start by thanking the organizers for this event. Yeah. Thank you very much for organizing this event, for the opportunity to present our approach that started in 2017 in Thessaloniki. I would try to get to the main point because I don't know how much time we have. Yes, it's green. Okay, so I will start by speaking a little bit about the context. It's 2017. Close. I'm very sorry. You can move it. Sorry? You can move the microphone. All right. I'm really sorry, I'm not used to these microphones. So the context is post-Idomeni times, about 20,000 refugees in northern Greece, officially more than 2,000 unaccompanied minors on the streets and about 1,000 in shelters. Unofficially we don't know, but numbers are multiplied for sure. So the need for sheltering, housing, caring for unaccompanied minors was massive, and there was a massive gap as well, still is, for minors that turn 18. Because turning 18 meant they become homeless overnight. They lose protection, they lose all access to services, and they were basically out of the shelters and into the streets. So I would like to outline briefly our approach. What we did as an input is that we had a very holistic and person-centered approach that provided a dignifying home. It helped the young people create an individual education and employability plan. It gave them access to public schools, gave them access to legal support, register with different services, as well as a minimum income and the way to manage this income. They learn to cook, and they learn also how to socialize within the local context. That I will elaborate further. But most importantly, I would like to share with you a little story, because the important thing is not about our input and what we did. The important thing is how the lives are transformed through this approach. So I asked one of our first participants, the boy with the sunglasses in the back, to tell us his story and give us his perspective on how his life is changed through our program. My name is Ali. I am from Pakistan and I am 23 years old. Today I tell you something about me. I am very happy in my life. I am sharing with you my story. 2014, 8 years ago, I had left my country and I had decided to go somewhere else. So I came to Iran by work, and legally I did not have the documents, and I entered as a refugee in Turkey. And I had to sleep some days in the street because I did not have the home, I did not have the food. I could not speak, of course, Turkey. And then I had work 6-7 months there, so I did not like. I left and I came to Greece, Iceland. When I entered in Greece, I was naked. I did not have the clothes, so they sent to me in Athens. So I had 1.5 month. I had stayed in Athens, in the capital of Greece.
So I did not have the food, I did not have the home, I did not have the cloth. I find someone give me, I wear, and it was very difficult. And I was waiting for food when they are giving food to homeless people. I had also took it. So I had faced very difficult time in my life, but I had never give up. I say it's okay. I had never crying. I say it's okay. Better day will come in my life. I have to be faced little bit. This difficult time will be passed. And then 1.5 month it was very cold, because this first month in January it was very cold. And then 1.5 month I slept there, and then sent to me in Saloniki, and this Saloniki sent to me in Kavala, and they say what you want to do. I say I want to go school. They sent to me school. It's many moment for me. I was very happy because I want to go to school, and I went go to high school, and I start learning because I could not speak English and Greek. So it was first days was very difficult for me. I could not speak with them. So they helped me lot of teachers and the student from my school. Then I started learning English and Greek. So I was very happy. I made good friend. Oh, I say, but they had welcomed me very well. They did not say me, where are you from, what is your religion, like these things. They did not ask me nothing. They love me, they respect me, I give them back. And then they sent to me, when I was 18 years old, they sent to me in Saloniki to organization Ethos. And the Ethos I had some months stay with Ethos. They had helped me a lot of. I had applied for asylum, they had rejected me. Then Ethos had helped me a lot of. They had found for me a job. So I start job first time in the office for accounting with the office. I start job. So I was very happy. Wow, that's the great moment when I went go to first day in my job. So I was very happy. After it was COVID, and I did not had they had rejected me for asylum. Then I was again in the street. I did not have the home, I did not have the food. So it was COVID, and it was very difficult situation. Then again Ethos and Peribulada team, they had helped me. Stefanos and Philippos, they said don't worry, everything will be okay. They bring me in organization Ethos with them. So I start with them to living there, and I was start also help to homeless people. We making food for them. So after I found the work again, so when I find the work again, start happens again. And then few months after, the Ethos and Perigulada team had helped me about my documents. I took my residence permit, so it was great moment for me. I was very happy. I said, wow, that's great thing start in my life. So after, they helped me a lot of. Maybe if they don't help me, I could not achieve whatever I am today. I can go everywhere. I have everything now. I went to go to Antalya first tour. Oh wow, it was amazing. I went to go to Netherlands. I went to go to Belgium. So I am traveling now. I have job. I have a home where I am living. I moved from to a Perigulada team to I had bought a home. I am giving the rent. I have a home. So I am very happy that my life is going very well. I am very happy in my life. I don't have any problem. So the best thing is where is my happened with my life when I went to go to school. But I had never give up. I say it's okay. I had difficult time, but this time will be past. Better day will come in my life. That thing. So I think we have never stopped to learning, because life never stopped teaching. So we are always trying to be positive, because with a positive mind I can achieve everything. Whatever I had achieved until today, I was positive, and other people, Ethos and Peribulada, they had helped me. Otherwise maybe I could not achieve whatever I am today. So today I have job. I am very happy in my life. I am also helping with the two team to help homeless people, because I don't want to forget what I was in 8 years ago. I was in the street, I did not have home. Today I have everything. Now I am helping to people
Saturday, Sunday, or after work, whatever I can, I am doing for people. But I am very happy that my life is going very well because I don't have any problem going on in my life. I want to help because only thinking for ourselves, that is not important. Think for others. Do for other thing, for other people, because there are a lot of people, they are facing with difficult time. I had seen this all thing. So that's why I am in good situation. I want to help now to people homeless or who I always doing. So that is thing. And thank you so much for everything, Mr. Filipos, Mr. Stefanos, Estas organization, and Perivelada. Thank you so much for everything, for making me smile on my face. Thank you so much. Ali keeps sharing pictures with me when he fixes his flat, and this is from his trip in Italy where he visited his family in Venice. He also shares with me pictures from Amsterdam and Belgium that he visited. So I would like to focus a little bit on the community and what is the role of the community, because without the community none of this is possible in such a short time. We are connecting people with community initiatives and groups that do solidarity work in Thessaloniki. And from the first moments they appear in these groups, they are engaged in activities that support not just themselves but also other people, like food regeneration, like cooking and sharing food with homeless and people in need, food distribution in the streets and also in places where homeless people are finding temporary shelter. They connect with groups that do gardening, beekeeping, composting, all kinds of different urban gardening activities. And also they do activities with children, schools and children with special needs. And they also participate in networking events, social events that happen around Thessaloniki, festivals, and traveling around Greece and abroad, particularly with Erasmus programs. So the most important thing that I would like to share to you this is that our approach is based on values, and that values is creating mutual respect and solidarity and equal rights and equal opportunities. In this way, these children, they can feel they are 100% part of the society they enter, and within the network, the support network and the groups, the local groups, they can also feel they have a family and they have people that they know and they support them all their lives. It's been now 6 years that I know Ali, and he is connected with, I cannot imagine how many, much more people than I'm connected with in Thessaloniki by now. So, thank you very much. Muchas gracias, Estefano, es muy amable. Bueno, vamos a dar paso a Náusica Pesoni. Náusica es profesora adjunta de Planificación Urbana en la Universidad Politécnica de Milán, trabaja como urbanista y como investigadora independiente. Su investigación se centra en la regeneración urbana y en las nuevas formas de bienestar para la ciudad contemporánea, con especial atención a la inclusión social de los inmigrantes. Es autora del libro La ciudad desarraigada, la idea de ciudad a través de los ojos y la huella del otro, de la que surgió el proyecto europeo Migrants Mapping Europe. Es miembro de la Asociación Cultural Centro de Estudia Sensa, donde se desarrolla el proyecto House Beyond the Threshold, Casas más allá del umbral, que es de lo que nos va a hablar hoy.
Thank you for your invitation. Can I take this? How can I? Okay. Do you hear me? Yes. Thank you for your invitation. I'm very happy to be here. I was impressed by the speeches before me and by the whole organization of this conference. It's a great opportunity for me to be here, so I'm very happy, and thank you again. What I'm going to show you today is a project in which the renovation of the degraded place to give a home to people who didn't have one, introduce an innovative, I don't know if you hear me, I introduce an innovative idea of coexistence and in general a new idea, a new paradigm of housing. We call the new paradigm of housing for the third millennium. I'm from Milan, and I introduce my speech with this image. Milan is one of the richest cities in Europe, one of the fastest growing cities in terms of urban development over the last 10 years. After Expo 2015, urban development programs multiplied, but with them an exponential increase in inequalities came due to the gentrification processes triggered by urban regeneration projects themselves. Milano has become, therefore, one of the cities with the highest cost of living. We have all seen the tents put up by students in front of university in recent months as a form of protest against the cost of living, cost of housing. But housing is not only a problem for students. The photo below describes the everyday life in front of pane quotidiano, the daily bread, that is the place where the food is distributed. We have more than 8,500 homeless people in Milan, and it is the institutional number. After the pandemic period, there was a 20% increase in homeless people, and above all, an important involvement of groups that were not previously affected by homelessness, and an increase that involved, in particular, young people. Today I will talk about a particular group of young people, of homeless people, that of unaccompanied foreign minors, who were the actors, the main characters, of the renovation of abandoned public houses, houses classified by the public administration as under threshold. That means substandard housing. These flats, the young people themselves have helped to renovate these flats within a broader cultural project directed by Architettura delle Convivenze, Architecture of Cohabitation, which is a social architecture studio, a project that has seen the inclusion of important artistic artworks by Paolo Ferrari, who is a psychotherapist and artist. We are in the Molise Calvairate district, one of the historical public housing districts in Milan, located in the southern east part of the city, with more than 2,000 inhabitants, with 700 dwellings between 27 and 43 square meters, owned by the regional and municipal housing authority. A neighborhood currently inhabited by many migrants, with good building quality, but with many flats completely old, because they are classified as under threshold, no longer assignable according to the public housing lists, because they lack the habitability requirements, both in terms of sites and lack of essential services and infrastructures, or not usable because they lack technical systems such as electrical, plumbing, and so on, in compliance with standard. In 2016, the municipality put out to tender 19 dwellings to be assigned for a fixed period of time to families in difficulties, entering into agreements with associations of private social entities willing to experiment with new models of housing management,
providing for the renovation of flats and social support for the future tenants. In this way, a temporary social housing offer is structured, the duration of which depends on the individual project. A temporary use that becomes sustainable only if the assignees manage to achieve a sufficient degree of autonomy during the stay to be able to assess another housing solution, so a particular temporary housing. And it is in this framework, in this political administrative framework, that the houses beyond the threshold were conceived. Here you can see the inside of a building, of a renovated flat with 2 of the inhabitants. The project is the result of a collaboration between a social architecture studio, Architettura delle Convivenze, a multidisciplinary research center, Centro Studi Assenza, directed by Paolo Ferrari, who is the author of the artworks, and a social cooperative, Comunità Progetto, which has been awarded the management of 15 dwellings at first in the Calvarate districts, and which had educational responsibility for the minors. It was, therefore, a multi-actor governance of the project. A very close collaboration between different actors was needed in this project. From the environmental point of view, the architectural design rationalizes the spaces, which are all 2-room apartments consisting of a living room, kitchen, and a bedroom. The architectural plans are extremely simple, as you can see. What is interesting to emphasize is the distinctive element of the flats, which is the presence of a large artwork created for the common space of each flat. It is a multi-level project, architectural, artistic, educational, and with a labor inclusion program, as we will see. Somebody before me, Elena Ayuso, I think, spoke about a holistic approach. It's something like that in this case. In particular, these works of art are open windows, like open windows on the world, increasing the internal space and opening it to the external. They broaden the horizon of the new inhabitants, so that these young people are included in a cultural space and are invited to go beyond the horizon of their own everyday life. This cultural perspective is accompanied by another important educational factor, as the young foreign minors were guided in a process of self-recovery of the house in which they would live until they turned 18. Through a working method that allowed the young people to receive professional skills, professional training directly in the field. Here we see the different jobs followed by carpenters, electricians, painters, masons, and so on. And at the end of this process, the migrants were hired in the same companies that taught them the skills, and they had a place to live. Here we see the final demonstration with the delivery of the diploma with some of the artisans from the companies, some of the educators. This was the moment when the young migrants showed the team of educators what they had learned on site. And here is all the team with the architect, Simona Riboni in the center, the woman, the blonde woman in the center. The educators of Comunità Progetto, some of the artisans, and all the guys. This process made it possible to reduce renovation costs by 35%, thanks to the labor provided by the future inhabitants, the young migrants. And above all, it made it possible to overturn the perception that migrants, the recipients of housing, were passive guests of public housing, becoming instead the creators of valorization of a degraded public heritage. So it is the opposite perception by the citizens. And since the accommodation can be inhabited for up to 18 years, these spaces were renovated for themselves and for those who would arrive later. In this way, migrants became the builders of reception. And it is another overturning of the meaning.
A different paradigm of reception is introduced. The migrants addressed by the project are not considered passive beneficiary users of the services, but active presences on the territory. Participants in the care for themselves, for those who would arrive later, and for the environment in which they will live. Because together with the flats, they renovate also the common space around the flats. Each flat is designed to accommodate 3 inhabitants. As can be seen, the flats are essential, marked by simplicity and rationality of space, but also by the important artistic element that contributes to forming a path of appropriation of the space itself. According to the hypothesis that true integration must be based not only on physical solutions, we are architects, but you all know, you have already told that it's not only a question of physical solutions, but on attention to the totality of the person and his or her well-being at every level. Beyond the thresholds also means a further level than the commonly conceived and theorized one of reception understood as a shelter or protection. It is not just a question of a roof or of protection, but of stimulation to learn, to think, to build one's own life or path. We are speaking about educational processes, training on site, learning to work in a keep, empathy with the other guys, learning together, and many other things. The entire project is based on a perspective of overall care of the person who will inhabit this space. This broad concept of care and of habitability in general is linked to and derived from the thinking with which these works of art were conceived. Why am I saying that? Those works consist of a series of photographs of landscape in black and white, overlaid with a graph paper inserts and painted abstract signs, as you can see. The graph paper represents the scientific matrix of this artistic process, which is not merely artistic, since the author is a scientist, and the graph paper records the origin of his work. At the same time, this process records the entire operation, which is the result of a dialogue between the geometric elements, such architecture is, and the artistic, poetic element that characterizes the spaces. This is an innovative project, but perhaps not so innovative. If we think of cave paintings, here we are in Lascaux, in the cave of Lascaux, the very first refuges of mankind, where art was born as a desire to look beyond, to abstract thinking and expand the gaze beyond the everyday. These black and white photos were taken on the occasion of the 13th Day of Contemporary Art, promoted by the Association of Italian Contemporary Art Museums, during which migrants guided visitors through the flats now inhabited. Flats that from places considered marginal, from degraded places, have become places that contribute to build culture for all the citizens. Here we can see the author of the artworks explain to the young people his theory and the overall sense of the operation in one of the courtyards of the houses. And these are some of the artworks introduced. They all contain an horizon. They represent in different Italian landscapes a horizon that opens the gaze to infinity. A new environment is generated in this way, healed from a previous condition of not habitability, which is enriched instead by a more complex idea of dwelling. And to conclude, we can define the houses beyond the threshold as an architectural, artistic, educational, and political program that aims to satisfy not only the basic needs of living, but to give life to spaces that are at the same time places of learning and of production of culture, of new culture. It is a program that takes care of a space that belongs to all those who will inhabit it, that constructs a belonging that is not a fixed belonging.
It is a project that proposes a complex system of relations, including cultural and aesthetical ones, assuming that this complexity is the basis of any true integration process. This is an example, it's just an example of what is being done in Europe. I hope that the houses beyond racial could become an example, a transferable project in other European cities. Not only for homeless people, as Petro Galluccio told before me, but for the society as a whole. Thank you for your attention. I leave you with few references if anyone wants to deep this project. Thank you. And this is my email if anyone wants to contact me. Gracias, Nausicaa. Bueno, y por último, de aquí de la casa, quiero presentarles a dos técnicas, Julia e Isabel, del proyecto Futuro&Co. Ellas han querido basar su exposición en el uso de las metodologías autonarrativas como elemento innovador y de corte profundamente desinstitucionalizador. De hecho, han querido ofrecernos su presentación dejando un poco de al lado los títulos y los cargos que solemos poner cuando nos presentamos. Y la verdad es que suena así. Julia Rascón Mendivil. Julia se presenta así. Mi vida ha transcurrido entre Asturias, Galicia y México, tierras que forman parte de mi ADN vital. Me licencié en Historia del Arte y Museología, y durante muchos años mi vida se desarrolló en el campo del arte, hasta que mi madre enfermó de Alzheimer. En las numerosas horas que pasábamos juntas, ya que era su cuidadora familiar, fui descubriendo las enormes posibilidades de la práctica artística con fines psicoterapéuticos. Al final aquella etapa de mi vida surgió la posibilidad de trabajar en el diseño de talleres artísticos con dichos fines, para grupos o colectivos especiales. Y de ese modo el mundo social entró en mi vida transformándolo todo. Desde entonces transito por un camino nuevo donde el arte y el mundo social se combinan de una manera que nunca antes me había imaginado. Isabel nos cuenta de ella. Isa es una mujer que nació y vivió gran parte de su vida en Cádiz, enamorada del mar y de sus raíces, durante mucho tiempo llena de incertidumbres que termina recalando en Madrid. Al principio es una ciudad difícil, pero donde encuentra su lugar en el mundo, el amor, la estabilidad personal, seguridad en sí misma y poder ejercer la profesión por la que siente una gran pasión. Ahora busca la templanza y la tranquilidad en las cosas sencillas. Nunca se sabe qué deparará el futuro, pero siempre la vida compartida en compañía sabe mejor. Fijaos cómo suena cuando nos presentamos así, ¿verdad? Conocemos un poquito más a Julia y a Isa. Las voy a pedir que se vengan a sentar con nosotros, y a los compañeros, si os podéis, yo me voy a levantar porque no cabemos, si os podéis ir al Esto es encendido, ¿vale? Y aquí paso con aquí, como veis. Perdón. Ahora. Ay, estoy pasándolo para detrás. No va. Ahora. Ya está. Gracias. Hola. Yo soy Isa, ella es Julia. Y lo primero del poquito tiempo que tenemos que quería expresar es dar las gracias a todos por estar aquí, y sobre todo ayer cuando hablaban los jóvenes y las chicas que estaban aquí y decían que para ellos era un privilegio. Yo lo he sentido como un privilegio poder participar en este proyecto. He conocido a gente maravillosa. A mí me ha cambiado, como decía Elena, nos ha cambiado a todos, y es verdad, a mí me ha cambiado como persona y como profesional.
y ha sido una experiencia, y sigue siendo una experiencia maravillosa. Y a partir de aquí empezamos. Ay, no me he ido para atrás. Aquí. Futuro&Co nace también pues desde pues lo que hablamos, ¿no? La vivienda. Los jóvenes y las jóvenes tienen un gran problema para la vivienda, los jóvenes de exclusión, y la base es esa. Pero también entendemos que no solo es vivienda y necesitamos, o ellos y ellas necesitan otro tipo de apoyos para poder llegar a ser personas completamente desinstitucionalizadas y autónomas. Y dándole un poco la vuelta a eso, nos basamos en 5 ideas claves. Y la más importante desde mi punto de vista, que es la de cuestionarnos las relaciones de poder. Normalmente desde las instituciones trabajamos arriba y ellos están abajo, y aquí se hace pues que ellos estén arriba, incluso no ni siquiera al lado, sino que ellos toman sus propias decisiones y no tengo que ser yo la que mande a hacer las cosas, sino que vayan ellos. Otro de los ejes importantes son las metodologías autonarrativas y las herramientas de cuidados y autocuidados que también se han elaborado. También esto sí que es algo que también suele haber, no es tan innovador, pero sí aquí, que es la mentoría social, que a través de un mentor o una mentora los jóvenes pueden vincularse con la comunidad y ofrecerles también el estar dentro de la sociedad y de la comunidad en la que viven. Hacer corresponsable a los jóvenes de ese proyecto de vida. Ellos y ellas son los autores de sus vidas, no nosotras. Eso también enlaza con el cuestionamiento del poder. Y también se ha desarrollado una herramienta para poder medir de forma real pues esos apoyos que se necesitan o no necesitan y desde dónde podemos mejorar para ser personas completamente desinstitucionalizadas y no tengan que estar siempre dependiendo de ello. Que se llama Compás, la herramienta. A ver. Aquí. ¿Por qué hablamos de respuesta innovadora? Pues una de las cosas de las que hablamos de respuesta innovadora es eso. No vamos a recabar datos, la institución no tiene que tener datos realmente para yo tener información del joven o de la joven a la que acompaño, sino para que esa persona tenga su información de su vida, de cómo está, de cómo no está, pero no necesito tener, yo no como profesional no necesito tener esos datos, son ellos los que tienen que autoconocerse, y así surge el tema de las autonarrativas, de la metodología autonarrativa, He de decir que todos estos, bueno, las herramientas que va a comentar Julia, la herramienta de Compás, las metodologías autonarrativas se han desarrollado con diferentes grupos de trabajo que hemos estado ahí dándolo todo y intentando que esto saliera bien, y está saliendo bien. Y desde la metodología autonarrativa lo que pretendemos es que el joven o la joven se autonarre, se cuente su historia, no que venga nadie desde fuera a contar su historia, sino que se autoconozca, que se describa, que se escriba y que se narre. Y también para nosotras también nos lo desarrollamos, no me sale la palabra. Nos aplicamos, gracias, las autonarrativas para también crear sinergias, crear vínculos, y que cada uno cuando acompaña, no es profesional, pero también vivimos esa evolución con ellos cuando realizamos la metodología. Aquí. Dentro de la metodología autonarrativa, el equipo de trabajo pues lo vimos que era como un viaje en el tiempo, ¿no? Desde su pasado, que es el incipit, su presente, el ruit, y el exit, que es su futuro. Y eso, desde el incipit se proponen actividades para que la persona sea consciente del camino que ha llevado, de
lo resiliente que puede llegar a ser, ¿no? De vivir diferentes situaciones y llegar aquí y estar aquí y ser como los jóvenes que tuvimos el otro día, ayer hablando. Y nosotras también, cuando hemos hecho algunas de las actividades con los chicos y con las chicas, hay una que es un mapeo, que es con el Google Earth y vamos viendo, ¿no? Nuestra infancia, dónde la hemos pasado, qué hemos vivido. Y sí que es verdad que aquí viví un momento súper bonito con una de las chicas porque las dos en nuestra infancia habíamos vivido una situación similar. Esta chica nunca le había puesto nombre a lo que sentía sobre esa situación y cuando yo le expliqué mis sentimientos fue como que se le despertó y me dijo, joder, es que siento eso y nunca lo he podido decir porque parece hasta feo el que lo diga y ahí sí que creamos un vínculo potentísimo y conocer su pasado o que no te lo cuente nadie sino tú describírtelo también ayuda a esa evolución y a esa autonomía y a esa madurez. En las actividades del presente, pues después del recorrido por el pasado, ahora vamos a ver dónde estamos, qué queremos ahora mismo y luego para proyectarlo para el futuro, para que en el futuro tomemos decisiones, pero de forma consciente, que luego también es muy complicado el tomar decisiones cuando nunca te han dejado. Eso también es un poco, hay que entrenarlo, ¿no? Porque sí que es verdad que con las jóvenes a las que acompaño, a veces no saben tomar decisiones y de hecho incluso me lo verbalizan de es que necesito que tú me digas qué tengo que hacer, que no sé qué hacer. Y es difícil el recorrer ese camino, pero sí que cuando se consigue, sí que se están viendo resultados de que están tomando sus propias decisiones. A veces pensamos que tomar esas decisiones puede ser, con perdón, la está cagando, pero hazlo, si te caes yo voy a estar aquí a tu lado y te ayudaré a levantarte. Hay otro ejemplo que también hablamos de un chico con una compañera, estaba estudiando una FP básica y en la FP donde tenía que estudiar era de cocina y se tenía que afeitar la perilla. Y pues el chico decidió que no me afeitó. Y bueno, tuvo que dejar el curso, claro, estaba en un momento en el que tenía que conseguir su arraigo formativo, entonces era como, vas a dejar todo, o sea, vas a perder el arraigo, Pues el chico dijo que era suyo, que era su identidad, era esa, y que era parte de su identidad y que no se iba a afectar. Con el tiempo, que todas nos echamos las manos en la cabeza, ha conseguido su arraigo formativo, ha conseguido sus objetivos de vida, pues va siguiendo, pero sí que ha conseguido bastante de las cosas que él quería sin afeitarse la barba y era como una anécdota que nos parecía como si hubiera estado en otro trabajo o en otro proyecto, a lo mejor te afeitas la perilla porque te lo tienes que afeitar y aquí le dejamos fluir, como digo yo mucho. y vemos que esa toma de decisiones, si se les deja, pueden llegar a conseguir sus hitos y sus objetivos en la vida. Otra de las actividades de la autonarrativa que también a mí es de las que más me gusta es la viñeta autoetnográfica, que ahí esa actividad es para nosotras, para los técnicos y para las técnicas, para poder ver en qué momento me he dado cuenta de que esto es así, de que no puedo obligar a la persona o de que yo no estoy en esa posición de poder, no estoy encima de la persona exigiéndole cosas. Y a eso hace que tú pues, te reflexiones mucho sobre la profesión, sobre cómo lo ejerces, sobre si eres autoritaria o no eres autoritaria, sobre pensar, estoy con personas adultas, realmente no le puedo mandar a hacer nada. Y sí que es verdad que es complicada de hacer, de hecho con mis compañeras ha sido muy complicado hacer la viñeta. Y la mía, en el momento en el que yo visualicé que yo no era una figura de poder, fue con una chica que tenía, bueno, ella es de Mali y había sido víctima de la mutilación genital. Y yo la estaba acompañando en el proceso de reconstrucción y todo. Y claro, cuando llega la chica digo, joder, tiene que venir hecha mierda, tiene que venir fatal, tengo que trabajar con ella la resiliencia, la no sé qué, y claro, llegué a un momento del proceso donde había más mujeres como ella en el hospital cuando fuimos,
Y es que me sentí pequeñísima. Me quedé en un rincón solo escuchando a las mujeres cómo se apoyaban entre ellas, lo resilientes que eran, lo generosas que eran. Y claro, y digo yo, pero si yo aquí no tengo que hacer nada, no tengo que intervenir en nada. O sea, ella ya lo tiene todo para salir adelante. Yo no... Y ahí sí, es verdad que ese fue mi momento de yo no soy la que voy a explicarte a ti nada de la vida, al contrario, estoy aprendiendo yo de ti. Y estoy aprendiendo mucho de todas las jóvenes y de los chicos también. Pero de ellas estoy aprendiendo muchísimo y me ha hecho darme cuenta de cómo era antes en mi trabajo, de cómo soy ahora, y me ha... De hecho, si estuviera en otro trabajo, en otro proyecto, esta sería mi forma de trabajar y lo tengo clarísimo. Yo me lo llevo ya de mochilita para que sea mi forma de trabajar, porque es que te remueve mucho, a veces duele también porque tú te miras también, pero ir a la par con el joven y con la joven es un trabajo brutal. Y hablar ahora también ella de otras herramientas que también son brutales. Bueno, buenos días. Yo voy a hablaros de las herramientas de salud, pero antes de llegar y hablar de las herramientas de salud, creo que es muy importante explicar cómo se han gestionado estas herramientas, cómo hemos estado trabajando los profesionales de Futuro&Co, porque creo que ha sido una de las cosas más gratificantes, más novedosas y que a todos nos han marcado para siempre. Nosotros al principio, somos 11 entidades y recibimos una invitación para que cada uno de nosotros nos incorporásemos a un grupo de trabajo. Unos en autonarrativas, otros en transversales, así. Y nosotros nos reunimos en el grupo de salud las siguientes personas, porque yo estoy aquí representando a mis compañeros, que andan algunos por ahí. Ahí estaban Manu, Karina, Amal, Luisa, Carlos, Jordi y Pablo Fernández. Y a Pablo lo voy a nombrar por algo. A todo esto también la coordinadora Blanca, que está al lado, en una de las primeras reuniones nos dijo: soñar. Este es un programa de innovación social, podéis soñar, podéis perder tiempo en decidir qué y cómo lo queréis hacer. Y lo hicimos. Hubo 2 o 3 meses durísimos. Éramos personas, todas de distintas entidades, no nos conocíamos. Nos reuníamos online todas las semanas. Incluso, a veces, entre nosotros, entre semana, volvíamos a reunirnos. Bien, en salud, los 2 o 3 primeros meses fueron tremendos, porque fueron de debate, fueron de lecturas bibliográficas enormes, de dilucidar muchísimo cuál era el posicionamiento, cuál era el posicionamiento que queríamos tomar. Y así llegamos a un posicionamiento que, como os digo, no fue al azar ni porque sí. Citaba a Pablo Fernández porque Pablo nos estaba insistiendo constantemente en que nuestra metodología tenía que ser de servicio consciente del trauma. Es decir, trabajamos con personas que han tenido muchísimos sucesos vitales estresantes. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todas las herramientas se tienen que diseñar para promover el bienestar de estas personas y que no vuelvan a ser retraumatizadas. Esto nos llevó a otro planteamiento. Y fue, tradicionalmente se trabaja con las personas de acuerdo a un diagnóstico, es decir, tienen unos síntomas y unas conductas que normalmente se engloban dentro de un diagnóstico y ya no se mira más allá, están etiquetadas. Bien, pues el diagnóstico queda fuera. No nos interesan los diagnósticos de nadie. No nos importa si hay esquizofrenia, si hay TLP, si hay autismo y, por cierto, grandes artistas y científicos de la historia de la humanidad están englobadas ahí. Así que vayamos recordando un poquito que las personas también tenemos capacidades, a veces capacidades que son inusuales y que permiten acceder a nuevos parámetros de la realidad que van a ser muy útiles para toda la sociedad. Entonces, no nos olvidemos de que esas etiquetas nos pueden perjudicar en vez de beneficiar. ¿De acuerdo?
Bueno, una vez que ya queda claro nuestro planteamiento, hicimos una serie de herramientas, que fueron taller de autocuidados, mapas del alma, pactos de cuidado y mapas corporales. De ellas, 4 de ellas, 2 acabaron constituyéndose en 2 cuadernillos que están a disposición de todas las entidades para que trabajen con ellas y para cualquier persona que esté interesada y se lo quiera pedir a FACIAM. ¿De acuerdo? Aquí hay el trabajo de muchos meses que ahora os voy a contar. Pactos de cuidado. Bien. Pactos de cuidado es una herramienta que analiza qué es aquello que a una persona la hace entrar en crisis, qué detonantes hay, qué es lo que la altera, por qué se pone nerviosa. Cuando está en un estado alterado, ¿qué es lo que le resulta beneficioso? Tanto a ella a nivel personal como de las personas que están a su alrededor y qué es lo que la perjudica. Cuando una persona toma conciencia de cómo son esos momentos de crisis, se puede observar a sí misma, es cuando tranquila puede tomar la decisión de cómo quiere ser tratada. Ahí están los pactos de cuidado. Nosotros los aplicamos sobre todo a los convivientes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona entra en un estado de crisis o un estado alterado, quien primero lo percibe a veces no es el profesional, sino la propia unidad de convivencia. Por lo tanto, al establecer estos pactos de cuidado de yo me suelo alterar cuando me ocurre esto y me altera muchísimo, por ejemplo, que se acerquen a mí, no me dejen espacio y me toquen o que me vayan a molestar a la habitación. Yo necesito estar en la habitación y que nadie se ofenda, es que necesito mi espacio. O al revés, si yo me meto en la habitación necesito que me preguntéis. Pero todo eso lo tiene que decidir cada persona. Si cada persona en un estado de serenidad, de tranquilidad, expresa cómo quiere ser tratado, eso facilita que cuando llegue ese momento que ya no está en condiciones de expresar qué quiere, todos sabemos cómo quiere ser tratado. Esto es útil para la persona, para el profesional y para toda la unidad de convivencia. Esto también trae otras consecuencias y es que la persona realmente adquiere el control de las propias decisiones sobre su vida. Es como una especie de voluntades anticipadas, ¿sí?, que nos van a servir. Nos van a servir para tener que recurrir menos a los servicios de salud, al servicio médico. Nos va a servir para en un momento determinado que tengamos que llamar al servicio médico, si esa persona quiere quedar ingresada, no quiere quedar ingresada, quiere que la acompañemos, no quiere, nos establece todo eso. Y habría algo más que decir con esta herramienta. Bueno, esta herramienta no es solo útil para las personas sin hogar o las personas que conviven. Resulta que esta herramienta es muy útil para los profesionales. Y mi compañera y yo nos hemos pasado esta herramienta y sabemos que funciona. Porque si sabemos entre ella y yo qué nos gusta, qué no nos gusta y cómo nos queremos tratar, facilita muchísimo las relaciones. Es decir, se hizo pensando para ellos y resulta que es extrapolable. Sirve para todas las personas. Y en mi casa se utiliza. En mi familia la usamos en la unidad de convivencia porque da buenos resultados. Funciona. La siguiente herramienta de la que os voy a hablar es mapas del alma. Mapas del alma lo que hace es un estudio de la opresión que sufre la persona. Es decir, y se define como opresión. El análisis del impacto de la opresión es el estudio del abuso de poder de un grupo de personas sobre otras en base a sistemas preestablecidos, social, política o culturalmente. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que hay una serie de factores que normalmente no tenemos en cuenta, como son el clasismo, el edaísmo, el patriarcalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de determinantes sociales que van a hacer que se causen traumas, heridas en las personas.
Este tipo de análisis es con el que lleva trabajando varias décadas en Estados Unidos un grupo que se llama The Icarus Project. Y ellos elaboraron lo que se llama guía de mapas locos. ¿Qué hicimos en salud? Después de leer muchísima bibliografía, nos quedamos con esta guía y nos la empezamos a aplicar a nosotros. Es decir, ¿qué utilidad le podíamos sacar? Teniendo en cuenta que ellos tienen décadas de experiencia de trabajo. ¿Qué hicimos? Readaptarla. Readaptarla a las personas sin hogar, porque este sistema, o sea, esta guía, viene de Estados Unidos. En Estados Unidos es muchísimo... Vale. Tienen otras particularidades, entonces tenemos que adaptarlas. Allí es muchísimo más fuerte el racismo, mientras que a nosotros es muchísimo más fuerte el clasismo. Entonces se readaptó. Ellos realizan la guía. Todas estas herramientas son herramientas sugeridas, no impuestas, que eso es importantísimo. Por lo tanto, la voluntariedad de la persona es indispensable. ¿Qué nos aporta a los profesionales? Bueno, a los profesionales nos aporta, para empezar, reflexión sobre nuestra posición. Hay que estudiar un poco todo ese término de las jerarquías de poder, porque los esclavos somos nosotros mismos, y somos nosotros mismos porque nos sentimos muchas veces responsables del éxito de las personas, pero también de su fracaso. Si las personas con las que trabajamos salen adelante, mérito nuestro, pero si fracasan, culpa nuestra. No, aquí hay una corresponsabilidad y eso es liberador para nosotros y eso es también muy liberador para ellos. A los profesionales nos enriquece, nos hace reflexionar, nos da nuevas perspectivas, nos transforma profesionalmente y a los participantes, por fin, les da la oportunidad de autoconocerse, de tener información para ellos, no para nosotros, no para la entidad. Ellos son los protagonistas, ellos toman esa información y se revalorizan como agentes de su propio bienestar. Es decir, no tienen que depender de nosotros, tienen que adquirir herramientas para ser autónomos. Les da autonomía, les da capacidad para controlar su futuro y ahí tenemos nuevos cambios. ¿Cómo aplicamos todo esto en la práctica? Lo primero, yo creo que ya lo he dicho, es con el ejemplo, poniendo la carne en el asador. Nosotros no aplicamos herramientas que no hayamos utilizado nosotros, primero con nosotros mismos, y sepamos cuáles pueden ser las consecuencias. Se aplican con el máximo rigor y con el máximo respeto, facilitando espacios para realizarlos, facilitando que las herramientas las puedan desarrollar individualmente o en grupo, colectivamente, que puedan hacerlas o no hacerlas, que las puedan hacer solos o que les podamos acompañar y siempre creando unos espacios de máxima seguridad para ellos, porque nuestro objetivo fundamental es facilitar la naturalidad y el bienestar y recuperación de las personas. Bueno, lastimosamente no tenemos tiempo para preguntas, pero no obstante vamos a recoger cualquier cuestión que planteéis en el canal de Telegram. Y bueno, cuando hagamos una devolución de todo lo que has hablado en el acta, pues intentaremos también dar respuesta a las preguntas. A través de la página web del proyecto pues encontraréis el documento, ¿no? Cuando sea posible. Bueno, voy a resumir todo lo hablado en esta mesa. Es difícil, ¿no? Porque ha habido mucha diversidad, pero yo creo que ha habido como algunos puntos en común que me parece que tenían todas las experiencias, ¿no? Todas ellas son experiencias enfocadas en juventud, que han hecho una transición de la diversificación a la interseccionalidad, de la segmentación a la confluencia, que decían Laura y Manel, el enfoque por disciplina a la interdisciplinaridad, que decía Náusica. Todas ellas aprenden a innovar innovando. Es a través de la iniciativa, del ejercicio de la iniciativa, donde se produce el aprendizaje. No es un aprendizaje solo
que genera conocimiento para la organización, sino que genera conocimiento en los jóvenes. Todas ellas miran, como decía Frick, out of the box, fuera de la caja, buscan fuera de la caja soluciones, es decir, trascienden, ¿no?, las clásicas soluciones con las que trabajábamos. Todas ellas también detectan las necesidades de la voz de los jóvenes, ¿no? Emplean espacios de participación donde ellos posicionan qué y qué quieren hacer. Y se ha repetido mucho la palabra ellos son los protagonistas. A mí siempre me gusta buscar mucho la etimología de las palabras porque me parece que como cuando las repetimos como que tiene más sentido, ¿verdad? No olvidemos que protagonista, si vamos a la etimología clásica, significa el primer luchador. Y el primer luchador en la narrativa es el que crea su personalidad, ¿no?, la forja a través de tomar decisiones. La identidad se forma tomando decisiones. Luego, si tenemos proyectos donde los jóvenes toman decisiones, estaremos forjando identidades. Y por último, todas apoyan o ponen, ¿no?, un sistema de apoyos donde la comunidad está permeando, está conviviendo, está en el pozo de todo. Desde luego, sin presupuesto no se puede hacer nada. Esto muchas veces se nos olvida decirlo, pero hay que decirlo. Necesitamos presupuestos. Todas estas iniciativas son posibles porque hay unos presupuestos detrás. Y por último, creo que todas, gracias a ese espacio de detección y diagnóstico, no han perdido la direccionalidad, el hacia dónde van. Eso es muy importante, ¿no? Que no nos despistemos, no queramos extendernos, ensanchar, acaparar demasiado. Todas tienen como una buena dirección, ¿no? Y así la han seguido. Bueno, creo que ya podemos cerrar esta mesa y al ver que tienes un tren que coger... Gracias a Blanca, a Náusica, Estefanos, Manel, Laura, por supuesto, Isa y Eva, lo rompo todo, y Julia, por estas ilustraciones, ¿no?, de cómo trabajar sobre problemas permanentes que venimos arrastrando con una nueva mirada. Y ahora pasamos a Albert. Gracias, Albert, por venir aquí. Albert Sales es politólogo y sociólogo, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Girona. Ha realizado investigaciones sobre procesos de exclusión social en Barcelona y sobre pobreza urbana y condiciones laborales en Tánger. Además, ha escrito sobre las condiciones de vida de las personas sin hogar y de los internos penitenciarios y vincula su actividad académica con el activismo y la denuncia. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. No, gracias por la invitación. Veo que mea culpa, como siempre, lo de no actualizar la presentación. Yo ahora mismo estoy trabajando, lo digo porque es relevante, no por nada, pero estoy trabajando en una institución que se llama Instituto Metrópolis y de hecho lo que hacemos, nuestro equipo, el equipo dedicado a trabajar en materia de servicios sociales, es precisamente investigar con y para la mejora de la actividad de los profesionales y para mejorar el impacto sobre las personas atendidas en servicios sociales, lo cual no es nada fácil teniendo en cuenta la que está cayendo. Pero bueno, puestos a ponerse aquí con retos, pues ahora me toca el reto de hablar después de tanta gente, de tantas cosas súper interesantes y de tantas cosas tan concretas, ¿no? Y es un buen marrón, porque, claro, yo estaba ayer escuchando y digo, menos mal que finalmente me pude escapar para poder estar los 2 días, porque si no ahora estaría diciendo tonterías que ya han dicho o que ya estaban diciendo ayer. Con lo cual he podido ir viendo lo que ya está dicho y así ya no me extiendo demasiado, que solo tengo media hora e intentaré que sea un poquito menos. La idea es transmitir algunas ideas clave.
Yo lo que haré en estos minutos es recuperar algunas cosillas de lo que se ha hablado aquí sobre el sinhogarismo juvenil, intentar recuperar algunas ideas para luego poder desarrollar lo siguiente, que es hablar un poquito de dónde vengo y de la realidad. Permitidme que en este caso me centre en una ciudad. Yo he desarrollado buena parte de la labor investigadora en la ciudad de Barcelona y creo que podemos aprender algunas cosas de cómo están sistematizados los datos allí y qué nos dicen. Y lo que nos dicen, bueno, no es para ponerse a tirar cohetes y hacer grandes celebraciones. Entonces, ver cómo nos enfrentamos a eso. Después un tercer punto sobre una reflexión sobre el por qué tenemos que estar creciendo indefinidamente y inventándonos y sacándonos de la chistera nuevos proyectos para atender realidades que en realidad son el fruto y la consecuencia de disfunciones sistémicas. Y finalmente una reflexión última sobre el para qué, ¿no? Y el para qué hacer todo esto, para qué hacer pilotos, ¿no? Entonces, si me permitís, recupero elementos sobre la cuestión del sinhogarismo juvenil. Aquí bueno, se dijeron muchas cosas, incluso contradictorias ayer, la cual cosa es absolutamente normal. Estamos en un ámbito de generación de conocimiento, con lo cual es normal que nos vayamos contradiciendo los unos con los otros. La cuestión es que seamos capaces después de ir poniendo luz, ¿no? El sinhogarismo juvenil tiene las mismas causas estructurales que el sinhogarismo de la gente adulta. En realidad de lo que estamos hablando es, y aquí discrepo con algunos compañeros y compañeras, estamos hablando de una falta de acceso a la vivienda, que pueden ser provocada por 1000 otras cosas, pero estamos hablando de una falta de acceso a la vivienda. Eso no quiere decir que todo tenga que girar alrededor de la vivienda. Eso quiere decir que no sé, que tú puedes tener una adicción muy fuerte a determinadas sustancias y tener un problema de sinhogarismo porque tienes una vivienda garantizada por tu familia y que si no la tienes garantizada por tu familia acabas tirado en las calles del Raval. O sea, que es evidente que la vivienda, o sea, estamos hablando de sin hogar. Si estuviéramos hablando de personas en desempleo, diríamos que el problema es el empleo, ¿no? Pues cuando estamos hablando de personas sin hogar, estamos hablando de vivienda. Y eso, para mí, creo que ha marcado la agenda de una forma, y comparto con María Elena la visión de que ha marcado la agenda de una forma que tiene unas consecuencias, unos sesgos que dejan aparcada buena parte de la intervención social para hacer otra cosa, y creo que hay un error importante, de pérdida de valor, del acompañamiento social y del trabajo de intervención, evidentemente. Pero es que no olvidemos que al final hay gente que no va a llamar a nuestra puerta porque tiene un hogar, que igual nos necesitaría igualmente, o os necesitaría igualmente, pero como tiene casa, no va a llamar a la puerta de servicios sociales ni de ninguna entidad. Entonces, aquí igual podríamos hacer una reflexión sobre el quién llega a nuestra puerta, ¿no? Después, otra, bueno, en cuanto a las causas estructurales, yo pienso que estamos hablando de lo mismo. Y luego haré hincapié también en la otra gran causa estructural. Yo hace unos años hablaba de sinhogarismo como problema de vivienda. Ahora no me atrevería a decir que el sinhogarismo en España, y al menos en mi ciudad, es un problema de vivienda únicamente. Es un problema de vivienda y de acogida migratoria y de gestión de las migraciones, clarísimamente. Y luego entraré en este tema. Pero es que el sinhogarismo juvenil sí que tiene una peculiaridad respecto al sinhogarismo de edades más avanzadas, y es que marca toda una trayectoria vital. Marca una trayectoria vital con muchos años por delante. Y además tenemos evidencia empírica en muchos países de que esta trayectoria vital termina o en situaciones de exclusión social muy duras o en una situación de exclusión social, administrativa y tremendamente poderosa que se llama sistema penitenciario. Entonces, creo que las diferencias aquí son sustanciales porque de lo que estamos hablando es de toda una vida por delante para acarrear los traumas generados en la transición a la vida adulta, cosa que ya remarcasteis ayer y que me parece, bueno, no tengo nada que añadir a lo que se comentó ayer. Eso sí, ¿qué nos dice la evidencia empírica que funciona? Porque tenemos un montón de evidencia empírica que nos dice qué tipo de programas funcionan con jóvenes sin hogar. Tenemos evaluaciones de programas basados en la comunidad. Creo que seguramente este proyecto y otros que habéis contado aquí han bebido de estas experiencias previas. También tenemos la experiencia de Housing Fair for Youth, Canadá, que tiene poco que ver con lo que tenemos en mente, que es Housing First. Aquí de lo que estamos hablando es de tener equipos preparados para atender a las personas cuando ya tienen una vivienda, pero no necesariamente una vivienda para ellos. Es absurdo decirle a una persona de 18 años, mira, este es tu piso donde vas a vivir solo y van a venir una gente a visitarte cuando quieras para acompañarte. No va por ahí la cosa.
Los equipos de Housing First para jóvenes, en general, están más habituados y en lo que trabajan es en la inserción en la comunidad, en la recuperación de lazos familiares, en la sustitución de unos lazos familiares que a lo mejor no funcionan por otros que sí funcionan. Aquel tío, aquella tía que te puede dar un alojamiento en su casa de forma inmediata, sacarte de la calle, pero que no se atreve. Pero yo estoy aquí como profesional para acompañar a tu tío y a tu tía y para que podáis vivir juntos, ¿no? Y de ahí que estos mecanismos que sí que funcionan, estos mecanismos se han centrado mucho en las causas de las que hablábamos ayer o de las causas estructurales de las que hablaba hace un momento. Y, por ejemplo, son extremadamente útiles cuando las rupturas con la familia se producen por cuestiones, por ejemplo, de rechazo por pertenecer al colectivo LGTBI. Y ahí este tipo de intervención es muy útil para minimizar el tiempo que la gente está en la calle, ¿no? Entonces, en este sentido, beber de la evidencia empírica, saber que generar vínculos con la comunidad funciona, saber que remontar estas rupturas con la familia funciona, nos sirve para poner en marcha proyectos. Y está genial. Claro, la cuestión es poner en marcha proyectos y crecer en capacidad de atención ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y con qué sentido? Porque claro, una cosa es hacer pilotos y otra cosa es crecer y crecer y crecer indefinidamente, ¿no? Y ahí es donde enlazo con el segundo punto, que es el de dónde vengo yo, ¿no? Y os cuento cosillas de Barcelona. En Barcelona, bueno, la parte bonita, ¿no? Barcelona es una de las ciudades, la gran ciudad del Estado, la gran ciudad de España, que más invierte en servicios sociales. Ha encadenado varios años el premio de la Asociación de Directores de Servicios Sociales a los mejores servicios sociales. Fantástico. Tiene un ecosistema de entidades muy potente y con mucha capacidad de atención. De hecho, conjuntamente tiene un modelo de colaboración entre lo público y lo privado, o lo público y lo social, bastante interesante. Una red de atención a personas sin hogar que ha sido capaz de coordinarse y que tiene como miembro, como financiador también impulsor, el propio ayuntamiento. Y están las entidades allí trabajando conjuntamente con todas sus dificultades. En 2015 se aprueba un plan de lucha contra el sinhogarismo, donde están involucradas 38 organizaciones sociales, las 38 de la red más el ayuntamiento, se definen unas acciones, bla, 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 bla. Y esto ha llevado a generar programas piloto y a pasar, sobre todo, y perdonadme que me centre en lo cuantitativo, a pasar de unas 1.300 plazas de alojamiento y plazas residenciales para personas sin hogar a las 3.000 actuales. 3.000 plazas, hay 3.000 personas alojadas en servicios, equipamientos, recursos, programas, proyectos de la red de atención a personas sin hogar, específicamente. Después hay un montón de gente alojada en otros servicios que no pertenecen a la red, pero que en realidad están alojando personas sin hogar, porque tendríamos las organizaciones de asilo y refugio que funcionan por su lado y no estamos contando conjuntamente. Tendríamos toda la gente que está alojada porque ha sufrido un desahucio y está esperando para acceder a una vivienda de la mesa de emergencias y ahí está esperando 2 años viviendo en una pensión. Toda esta gente también está sin hogar y no la estamos contando porque no forma parte de la red. Pero está sin hogar, atendida mejor que peor, pero bueno, hay unos servicios sociales y un ecosistema de organizaciones que hacen frente a todo esto y que crecen. A pesar de esto, si uno mira el indicador que nos sirve de punta del iceberg de qué es lo que pasa con el sinhogarismo en la ciudad, no hace falta tener cifras o sea, no hace falta tirar las cifras, os podéis pasear por la ciudad. Y aparte de ver muchos turistas, lo que veréis es mucha gente durmiendo en la calle. Es evidente. En 2008 había 600, el primer recuento que se hace para intentar presionar para que el propio ayuntamiento genere y publique sus datos, ¿no? Recuento ciudadano, 650 personas. En 2015, cuando se inicia el plan de lucha contra el sinhogarismo y se empieza a crecer más rápido que anteriormente, estamos hablando ya de 800 personas durmiendo en la calle y hoy hay unas 1.200 contabilizadas por los servicios de calle del Ayuntamiento de Barcelona, por los educadores y educadoras de calle. Por lo tanto, nos estamos situando ya en unas cifras, o sea, ya estamos en el doble de cuando empezamos a trabajar conjuntamente, de cuando empezaron los esfuerzos de organizaciones sociales y ayuntamiento para trabajar juntos. Con lo cual, alguien podría hacer una lectura desde fuera y decir, pues vaya desastre, ¿no? Qué atajo de incompetentes la gente de lo social. Pero claro, los que estáis aquí tenéis clarísimo que esto es como achicar agua de un barco que tiene un agujero enorme donde va entrando más agua y nosotros estamos achicando y además encima nos echan la culpa de que el barco se vaya a hundir. Pero es que nosotros solo podemos achicar porque no tenemos nada más, ¿no? Y aquí es donde deberíamos hacer la reflexión de hasta cuándo podemos seguir inventándonos cosas nuevas y para qué sirven las cosas nuevas, que es a lo que iré después. O sea, hay unos factores estructurales
que tenemos claro, ¿no? El acceso a la vivienda cada vez es más complicado. Aquí se han dicho algunas cosas muy interesantes sobre y además en la última mesa, bueno, desarrollábamos herramientas para las personas participantes en un proyecto, las usábamos con nosotras y funcionan. Bueno, es que en general funcionamos de la misma forma. O sea, a mí si me dan una vivienda y me aseguran que no voy a tener que pagar más que el 30% de mis ingresos durante toda mi vida, también me funciona. O sea, el Housing First también me funciona a mí. ¿No te fastidia? Y seguro que vivo mucho más feliz. Y empiezo a llenar encuestas de satisfacción con mi vida y de bienestar y seguro que lo peto. Porque no ha sido mi trayectoria vital. La vivienda es un peso muy fuerte. Entonces, bueno, claro que funciona. También funciona tener a alguien a quien consultar cada vez que tengo un malestar emocional, cada vez que tengo problemas, saber que tengo a alguien que no me juzga. Funciona, claro. Funciona que me apoyen incondicionalmente. A todos, a todas nos funciona, ¿no? Entonces, retomo con lo de los factores estructurales. Hay unos factores estructurales que afectan a la gente con mayores fragilidades, con mayores problemas heredados del pasado y los pueden llevar a la calle, y a otra gente, como por ejemplo los propios educadores y educadoras de los equipos de calle o las personas que participan o que trabajan en proyectos de las entidades del tercer sector, que los llevan a trabajar en las grandes ciudades mientras viven en el extrarradio y tienen que hacer una hora de tren. El mismo problema nos afecta con diferentes intensidades. Porque claro, con los salarios que se cobran en lo social, vivir en Barcelona es complicado. Y me parece que en otras ciudades sucede lo mismo y cada vez con mayor intensidad. Con lo cual, el mismo problema nos afecta a todos y a todas. Hay otros problemas estructurales que no nos afectan de la misma forma. Por ejemplo, la gran laguna de protección social que sufren las personas que no tienen una relación estable con el mercado laboral. Nosotros, nosotras, en general, bueno, podríamos meter el dedo en la llaga del sector social y de algunos proyectos, pero en general generamos algunos derechos. El derecho a tener un subsidio de empleo, vamos cotizando, igual nos podemos jubilar, con suerte. Bueno, las más jóvenes igual están un poco más apuradas, y yo no lo veo muy claro, pero igual nos podemos jubilar. Pero si tú no tienes una relación estable con el mercado laboral durante toda tu vida, no tienes protección social. A lo único que puedes acudir es a los servicios sociales para tener ayudas de emergencia o a las entidades sociales. Es lo único que te queda. Joder, por eso las colas están llenas de personas extranjeras y racializadas. Porque lo tienen mucho más complicado, no porque las ayudas vayan dirigidas a estas personas. Es evidente que las ayudas generosas, las de verdad, van dirigidas a nosotros, nosotras. Y a esta gente, pues para esta gente no hay nada. Hay colas. O sea, es una evidencia. Lo que pasa es que es una evidencia difícil de sostener teniendo en cuenta el clima y el panorama político, ¿no? Aquí la cuestión es que, si bien la vivienda nos afecta a todos y a todas, el tema de migraciones o protección social no nos afecta de la misma forma a todos y a todas. Y el tener una red familiar de apoyo que también nos sostenga tampoco nos afecta de la misma forma, ¿no? Dicho esto, claro, tenemos unos factores estructurales, nosotros vamos achicando agua del barco y uno se puede plantear, pues bueno, aquí estamos hablando de sinhogarismo juvenil, pues como os decía o como os había prometido, ¿qué pasa con Barcelona y este crecimiento del número de personas que están atendidas y del número de personas que están sin techo? Pues sí que detectamos un crecimiento del sinhogarismo juvenil, pero no en la calle. O sea, en la calle hemos visto que la proporción, hay un crecimiento en valores absolutos, pero la proporción de jóvenes se mantiene alrededor del 6%, de jóvenes por debajo de 25 años. Se mantiene alrededor del 6%. Son de todos los detectados por los servicios de intervención social en el espacio público, el 6% tienen menos de 25 años. Pero en los centros de acogida, en los centros residenciales, en los proyectos varios donde se provee alojamiento y apoyo social, ahí sí hay un incremento espectacular del número, de la proporción de jóvenes. Si en 2015, porque no lo diga mal, es que me he apuntado los numeritos, porque claro, esto tengo capacidad de retención, pero no tanta. Sí, si en 2015 sí que eran un 6, un 7%, actualmente ya estamos hablando de un 16%. Y alguien se podría preguntar, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué ha crecido la proporción de jóvenes? Una anécdota, hay un tipo de equipamiento donde la proporción de jóvenes ha subido muy rápido, que son los centros de día. Y cuando la gente que los gestiona pensó, bueno, los públicos, los de las entidades no sé cómo estarán funcionando, pero los públicos, las funcionarias al cargo se preguntaron, joder, ¿quién son estos jóvenes? Y se dieron cuenta de que básicamente eran jóvenes de origen marroquí que venían de ciudades del extrarradio a Barcelona a buscarse la vida y habían descubierto que en los centros de día para personas sin hogar se podían conectar a internet, podían cargar los móviles, etcétera, etcétera, sin que nadie les pidiera explicaciones, con lo cual los utilizaron de campo base, ¿no?
En los proyectos que sí que dan alojamiento estamos también en un 16%, con lo cual el crecimiento es importante. Cuando nos planteamos quiénes son, tanto en la calle como en los centros, salen unas proporciones muy parecidas. El 46% son de Marruecos y de los países de alrededor, lo que llamamos el Magreb. El 19% son europeos, son personas europeas, de la Europa de los 27, por lo tanto, diversidad absoluta. El 25% son de otras nacionalidades extracomunitarias, muchos países de África, América, o sea, hay una mezcla ahí que no voy a intentar atomizar porque entonces pierde un poco el sentido del relato. Y solo un 10% tiene nacionalidad española. En el caso de los jóvenes, la gente de nacionalidad española que está en calle, que está en situación de calle, es inferior que en el caso de las personas de más de 25 años, donde la proporción de personas de nacionalidad española está alrededor del 30%. Sigue siendo una infrarrepresentación brutal, con lo cual vuelvo a lo de, es que el sinhogarismo es un problema migratorio, es un problema derivado de la incapacidad de acoger a las personas migrantes, ¿no? O de la vulnerabilidad a la que sometemos a las personas migrantes. Si nos fijamos en un servicio que es el servicio de detección e intervención con jóvenes y adolescentes que están en calle, que es un servicio que se creó básicamente por la llegada a partir del 2005 de chicos de origen marroquí que llegaban sin referentes adultos, ahí sí que el 63% son de origen marroquí, de Marruecos, nacionalidad Marruecos, ¿no? Entonces, claro, ahora ligando esto con lo que decía antes, si resulta que tenemos mejores probabilidades de que la gente salga de la calle si no pierde el contacto con su comunidad, si resulta que nos funcionan muy bien los programas que suponen retomar el contacto con la familia, si nos funcionan muy bien programas vinculados a la educación, la inserción laboral, pero lo que nos encontramos en la calle es gente que está muy lejos de su comunidad de referencia, no hay familia, y encima no tienen papeles, ¿qué hacemos? O sea, de entrada yo entiendo que tenemos que seguir trabajando en la línea de poder ofrecer oportunidades a quien no tiene todos estos hándicaps, pero es que estos son el grueso, ¿eh? Es la parte gorda del problemón. Entonces, resulta que la bibliografía que viene de Estados Unidos, de Canadá, de otros países europeos, a nosotros nos sirve parcialmente. Tenemos que generar nuestras propias herramientas, nuestros propios modelos, porque estamos en otra liga, estamos haciendo otras cosas. Y probablemente en la vanguardia, porque lo que está pasando ahora aquí va a acabar pasando en países que están situados más al norte. Así que bien lo de inspirarse en cosas que hacen los más europeos mejor que nosotros, pero igual tenemos que empezar a pensar desde aquí, desde nuestra realidad, porque tenemos un problema bastante relevante. Entonces, en todo este follón resulta que, decía antes, que ofrecería una reflexión sobre el por qué crecemos, ¿no? Vamos creciendo, pero vamos creciendo de forma absolutamente desordenada y haciendo exactamente lo mismo de siempre. Esto que estamos viendo aquí es una excepción. Los ayuntamientos tienen una presión brutal para crecer en servicios que alojen a las personas sin hogar, es decir, que las quiten de la calle para que sigan siendo personas sin hogar, pero que me las aparten de la vista. O sea, la presión es una presión que viene del rechazo, de la compasión, donde queráis. O sea, puede ser que hayan vecinos, vecinas que estén muy tocadas emocionalmente por ver a una gente allí en un parque que siempre viven allí y que les llevo hasta un plato caliente por la noche, pero quítelos de ahí. O puede ser gente que realmente le molesta. Es quítamelo de aquí, haz algo. Y que lo haga quien quiera, un educador social o la policía, me da igual, pero quítamelo de ahí. Y la presión que reciben las administraciones es esa. Las entidades sociales pueden abstraerse de esta presión y trabajar de otra forma. Porque al final, si tú atiendes a 100 personas y con esas 100 personas consigues resultados interesantes, nadie te va a exigir que los otros 1.100 que has dejado en la calle, pues también te los quedes, ¿no? Porque eso es cosa de la administración. Por lo tanto, las entidades tienen un poco más de cintura para poder hacer cosas que no sean crecer, crecer, crecer. Pero aún así, se acaban viendo envueltas en este crecimiento desorbitado de la atención al sinhogarismo. Las causas, como decía, son evidentes. Es una presión constante, hay un rechazo
queremos aparcar ciertas realidades porque además, incluso en conversaciones con trabajadores, trabajadoras sociales o con directivos y directivas de organizaciones, dicen, bueno, claro, es que además la evidencia de que hay tal volumen de personas extranjeras y racializadas está llevando a que vayan surgiendo discursos de rechazo, discursos racistas, el decir, bueno, es que claro, que están colapsados los servicios sociales, es que aquí no cabemos más gente y tal, por lo tanto, siempre es mejor que estén fuera de la vista, ¿no? Y al final de lo que se trata es de poder justificar una actividad política que haga que el espacio público sea más amigable para el vecino o la vecina que vota. Claro, ¿cuál es la alternativa a todo esto? Hay colegas que hablan desde hace tiempo, que proponen desde hace tiempo pasar a un paradigma preventivo. No sé, vosotras valoráis después si lo del paradigma preventivo es viable o no. Yo creo que sea o no viable, o vamos para allá o desapareceremos. O sea, el paradigma preventivo consiste en plantearse tapar el agujero del barco. O sea, en el barco está entrando agua, pues alguien tiene que tapar el agujero. Si copiamos un poco los términos sanitarios, cosa que no me suele gustar demasiado, pero si copiamos los términos sanitarios, habría una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria del sinhogarismo o de cualquier fenómeno social. La prevención primaria consistiría en incidir sobre las causas estructurales. Las causas estructurales, como hemos comentado antes, tienen que ver con políticas de vivienda, tienen que ver con políticas migratorias y con políticas de protección social. Una prevención secundaria se basaría en detectar colectivos, grupos de riesgo, situaciones de riesgo, personas individuales en riesgo y poder actuar sobre su realidad para evitar que se queden sin hogar o para evitar las formas extremas o el pasar por calle, porque sabemos, es evidencia empírica también, que cuanto menos tiempo pase la gente en la calle, más fácil es acompañarles en su recuperación y menor acumulación de traumas nos encontramos. Por lo tanto, intentar prevenir a aquellos que tienen riesgo. Y la prevención terciaria consistiría en evitar las recaídas. Cuando una persona pasa por un proyecto, ¿después qué? Alguien tiene que hacer el seguimiento o tiene que haber una revinculación con ¿qué? Servicios sociales básicos. ¿Los servicios sociales serán capaces de hacer este seguimiento o me mandarán a la persona de nuevo a la misma que tenga un problema? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que una gran fuente de alimentación o una gran fuente de alimentación de este agujero que tiene el barco es la misma agua que hemos sacado nosotros y nosotras, ¿no? Hemos sacado el agua y vuelve a entrar. La reflexión sobre el paradigma preventivo que quería compartir es que el paradigma preventivo, por definición, tiene que saltar el ámbito de la intervención local. Porque la prevención primaria o se debate en el Parlamento y el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, o nosotros ya podemos hablar que la prevención primaria no está en nuestras manos, ni en las manos de los ayuntamientos, que son las organizaciones públicas, las administraciones públicas con las que nos solemos relacionar a la hora de poner en marcha programas que tienen que ver con sinhogarismo. Por lo tanto, poner el tema en la agenda desde la óptica de la prevención, no desde la óptica de cómo financiaremos más y más y más proyectos, que es la incidencia política tradicional, pues poner en la agenda política la prevención, el evidenciar que si tenemos personas durmiendo en la calle es porque hay un problema de vivienda, no porque tengan otro tipo de problemas individuales, creo que es una cuestión que se tiene que llevar a los parlamentos y que se tiene que llevar a las instituciones supranacionales. Y la prevención secundaria, que esto ya está más en nuestras manos. No está en nuestras manos, y en el caso español, en las de los gobiernos autonómicos. Porque la prevención secundaria exige una coordinación entre diferentes sistemas de protección. El sistema de protección social, que ese sí está en manos de la Administración General del Estado, se llama Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero también los servicios sanitarios, los servicios especializados en salud mental, los servicios especializados en adicciones y en conductas adictivas, los servicios penitenciarios para que la gente no salga de prisión y se encuentre durmiendo en un banco. Tenemos un montón de servicios a la ciudadanía que deben coordinarse con los servicios sociales para prevenir el sinhogarismo y que en general funcionan como compartimentos estancos, porque la administración en general, por cuestiones históricas y jurídicas, funciona como compartimentos estancos. Por lo tanto, ahí hay un trabajo en el que se tienen que coordinar diferentes niveles de gobierno y de administración pública. Entonces, ¿en qué nos hemos centrado? En el ámbito local y en el ámbito de las entidades sociales, en la prevención terciaria. Y a mí me gusta explicar Housing First y otro tipo de proyectos como prevención terciaria. Lo que estamos haciendo es estabilizar la vida de la gente para que no vuelva a caer.
Y por lo tanto tenemos una serie de proyectos que sirven para una gente, no para todos y todas, pero que nos sirven para que al menos una gente no vuelva a caer a la calle, ¿no? Y este paradigma preventivo supone cambiar la perspectiva de la incidencia política, aspirar a que cada cual haga su trabajo. Claro, este cambio de paradigma requiere que tengamos soluciones residenciales, que tengamos otra forma de intervenir a la hora de acompañar a las personas. Y sobre todo, que haya directrices y que podamos llevar el debate o llevar los debates a otros ámbitos, ¿no? Claro, lo que igual nos deberíamos preguntar, y voy a la reflexión final, no tengo ni idea de cómo voy de tiempo, ¿para qué entonces? O sea, yo estoy diciendo, hagamos lo que hagamos, hay más gente en la calle, pues oye, tiro la toalla y me voy a trabajar a otra cosa. Y de hecho sucede, ¿eh? O sea, entre las trabajadoras y trabajadores sociales del sector público el nivel de absentismo por baja laboral es altísimo, altísimo. Más alto que entre, por ejemplo, los cuerpos policiales. Porque realmente se encuentran con una actividad cotidiana durísima. Y en las entidades sociales sucede lo mismo, además aderezado con un tema de sostenibilidad de los proyectos, sostenibilidad de la entidad, temas financieros, salarios, bla, bla, bla. ¿Vale? Por lo tanto, uno puede llegar a plantearse ¿qué narices hago aquí, ¿no? Me voy a dedicar a otra cosa. Claro, que la cuestión es que claro que tenemos que crecer en capacidad de atención a estas realidades. O sea, mientras tanto, hay que hacer más cosas, pero sobre todo hay que hacerlas mejor. Hay que hacerlas mejor y con un sentido. ¿Por qué? Por un lado, por el impacto individual que tiene sobre las personas. O sea, al final acabamos acompañando a personas en la recuperación de las riendas de su vida. Y hay un montón de éxitos. El problema es que no los explicamos o no los sabemos explicar. Y de hecho hay un montón de éxitos, de hecho hay un montón de gente que sale de vivir en la calle y no necesitaba a nadie, ¿eh? Cuidado. Porque resulta que si uno observa las 1.200 personas que dormirán esta noche en la calle en Barcelona y mira los datos de cuánta gente pasa al cabo de un año, cuánta gente detectan los servicios al cabo de un año, se da cuenta de que los servicios no han detectado a 1.200, que no son las mismas. Que es que los servicios en un año detectan a 3.000 personas. ¿Dónde están los demás? Están sobreviviendo. Están sobreviviendo con más o menos fortuna. Pero habrá gente que estará en una habitación de una pensión, habrá gente que estará alquilando una habitación de realquiler, o habrá gente que igual se ha buscado la vida fuera de la ciudad y le ha salido bien la jugada. Pero es que no tenemos ni idea. No lo sabemos. Lo fuerte no es que no sepamos qué ha pasado con esta gente. Lo fuerte es que tampoco sabemos muchas veces lo que ha pasado con la gente a la que hemos acompañado en algún momento de su vida desde los servicios. No lo sabemos. No podemos decir si ha funcionado o no ha funcionado porque tenemos una laguna brutal de evaluación. No sabemos, bueno, sí, tal persona salió de tal servicio o finalizó tal proyecto y, oye, le iba muy bien. Y dices, vale, y 2 años después... Es que ni siquiera a cuántos les ha ido muy bien el mes después, ni siquiera eso lo tenemos en muchas ocasiones. Y creo que es muy importante por un tema hasta de orgullo profesional para las que estáis en primera línea, tendríamos que poder explicarlo. Tendríamos que poder explicar que ampliar los servicios o hacer las cosas mejor tiene un efecto, tiene un impacto, a pesar de que ustedes, ciudadanía que no está metida en el tema, vean cada vez a más gente durmiendo en la calle. Pero es que no son las personas que han pasado por aquí, son otras. Y a partir de explicar que son otras, es que, oiga, yo estoy trabajando con personas que tienen sus derechos vulnerados y estoy intentando que puedan hacer valer algunos de esos derechos y hacemos lo que podemos y muchas veces nos sale bien. Pero es que hay otros mecanismos que son una trituradora de personas que están generando mucha más necesidad. Por lo tanto, por ahí sí habrá que crecer, obviamente, porque el paradigma preventivo no va a caer del cielo. La otra cuestión del para qué. Para evidenciar que cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? O generamos buenas experiencias, datos, conocemos la realidad social, o es imposible hacer una incidencia política basada en la experiencia de las personas a las que acompañamos. Si seguimos trabajando como siempre, si seguimos trabajando desde la cobertura de las necesidades básicas,
y sin saber lo que estamos haciendo, es imposible que traslademos a los decisores políticos y a la ciudadanía las necesidades reales de aquellas personas con las que estamos trabajando. Si trabajamos desde pilotos que respetan la autonomía de las personas, que generan soluciones residenciales donde cada cual puede tomar sus decisiones, ¿no? Lo que comentabais hace un momento, no, es su decisión. De hecho, la atención centrada a la persona, que es uno de aquellos significantes con un significado difuso, ¿no? Nos cuesta muchas veces sistematizarlo. La atención centrada a la persona se basaría en que la gente estuviera informada de cuáles son sus opciones para que pudiera decidir. Y muchas veces se nos olvida eso, es tú decide, bueno, pero infórmale bien de cuáles son las consecuencias, de qué va a pasar, ¿no? Pues seamos capaces de informar bien y de que nos informen bien de cuál es la realidad social para trasladar un tipo de incidencia que no vaya tan dirigida a vamos a dotar los recursos de más dinero, y estoy de acuerdo, hace falta más dinero en el momento en el que estamos, estoy de acuerdo, no estoy diciendo lo contrario, pero no podemos hacer una incidencia política basada en el hacen falta más dinero, hacen falta más viviendas, hace falta más de todo, sin explicar, además, que hace falta trabajar distinto. Que necesitamos que alguien que no disfruta de un apoyo familiar, que ha roto con su familia, que no tiene una posición de clase privilegiada, que no tiene recursos personales para salir de una situación muy concreta, ¿no? Necesitamos que estas personas también estén protegidas y no pasen ni un solo día en la calle. Y hasta aquí. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de añadir a lo que ya se había dicho, por recopilar y recoger todo también lo que las reflexiones y las contribuciones de todos los ponentes. Y yo me llevo dos cosas importantes de este proyecto para nuestro proyecto, que el año que viene nos queda la transformación. Este año hemos estado experimentando, nos queda la transformación de políticas y esta forma nueva de ver la incidencia, ¿no? Es decir, y el impacto, esta evaluación a medio y largo plazo de qué pasa si prevenimos realmente que haya nuevas institucionalizaciones de jóvenes. Esperemos que nos sirva y nos llevamos tus palabras para utilizarlas. Muchas gracias. Gracias. Y ya estamos en las fases final. Creo que está por aquí el director general del Instituto Valenciano de la Juventud, don Vicente Ripoll. Le vamos a dar la bienvenida. Adelante. No sé si tenemos su cartela para ponerla aquí. Gracias. Pues buenos días. Buenos medios días. Me hubiera gustado participar en las jornadas porque hace muy poquito que he aterrizado en el Instituto Valenciano de la Juventud y este también es uno de los temas importantes que tratamos con la juventud. Y sí que es cierto que hace falta estar cerca de las instituciones y hace falta todo el trabajo que hacéis, los estudios, para saber por dónde coger el tema. Yo os quiero dar las gracias primero por invitarnos y por celebrar estas jornadas aquí. Y como prácticamente todo en esta vida, lo ideal para defender y para trabajar aquello en lo que creemos es la concienciación. Y el trabajo que hace FACIAM es un trabajo que obligatoriamente se debe respaldar desde la administración pública a todos los niveles, creo yo. El título de mi intervención era Clausura institucional, pero debido a mi posición no solo puedo hacerla institucional, y me gustaría cerrar estas jornadas reconociendo el proyecto que vertebra todo esto. Sí que os he podido seguir en directo por YouTube y sí, porque ya os digo que entre coches de acá y para allá, pero sí que me interesa mucho porque, como os digo, acabo de aterrizar en el IBAG y es uno de los puntos fuertes. Recogiendo la pregunta que Susana Hernández ayer dejaba caer, que es una persona joven sin hogar y que ella misma respondía que no había respuesta ni mala ni buena, pero sí que dejaba una semilla y hablaba de que los jóvenes deben madurar a la fuerza, que hacerse mayor es un proceso que requiere un tiempo y todos sabemos que cada persona pues, requiere un tiempo diferente.
pero lo que sí que es seguro es que se necesita hacer ese camino en compañía. No voy a hablar del Instituto Valenciano de la Juventud, pero sí que solo como ejemplo que conozco de primera mano la labor que se hace desde el IVAG, que hacen los técnicos de juventud con adolescentes y jóvenes. Tenemos testada que una de las mejores maneras de trabajar, de dedicarnos a ellos y ellas con el objetivo de trabajar aquello que necesitan desde la mejor y quizá desde las pocas maneras que se puede hacer, es escuchando aquello que nos quieren decir, descubriendo las necesidades, los objetivos, y es la manera de acompañarlos en ese proceso de maduración y de crecimiento. Yo creo que el gran trabajo de Futuro&Co es primordial para reconocer la necesidad y el derecho de aquellas personas que necesitan hogar. Y sé que no digo nada nuevo, porque aquí lo he escuchado en las intervenciones, que las personas jóvenes en situación de exclusión residencial no solo necesitan una casa, sino un hogar. Tenemos que escuchar y acompañar porque necesitan un entorno, un afecto. Tenemos que un poco colaborar con ellos y es lo que venimos recogiendo un poco también para trabajar con la juventud en el IVAG. Tienen que crecer con valores y adquiriendo las competencias a todos los niveles que les sea posible. Y por eso tenemos que contar con algo más. Tenemos que trabajar también en su entorno. Se tienen que sentir útiles. Una de las mejores herramientas para ello es la empleabilidad. El empleo nos ayuda a sentirnos útiles, pero como bien hace Futuro&Co es muy importante concebirlo de una manera progresiva. Futuro&Co, es que me he centrado bastante porque me parece que, bueno, aparte de vertebrar estas jornadas, trabajan con esa filosofía que trabajamos desde el IVAG también. Y es importantísimo el objetivo de esa progresividad, canalizar la labor y enfocar de la mejor manera para que los jóvenes avancen, para que consigan aquello por lo que luchan y en lo que sueñan, o al menos acercarlos a ello. Y también en valores, acompañándolos para que ellos puedan y sepan decidir y sobre todo para que sean de alguna manera autónomos o autorresponsables y que adquieran todo tipo de conocimientos para desarrollarse en su vida adulta. Del mismo modo, el hecho de contar con recursos para que los jóvenes participantes en el proyecto puedan sentirse queridos, trabajar la desigualdad social juvenil, abordar sus problemas, incluso aquellos de salud mental, que hace que este proyecto sea tan importante y se deba apoyar desde todos los ámbitos posibles. Para terminar, debo decir que el Instituto Valenciano de la Juventud tiene sus puertas abiertas a cualquier propuesta que sirva para apoyar esta gran labor y para ayudar a los jóvenes y las jóvenes en aquello que esté en nuestras manos. Quiero animar a FACIAM a seguir acercándose a las instituciones, haciéndolas partícipes de los proyectos. Estoy seguro de que vuestros estudios y trabajos hacen que el problema se visibilice, se sensibilice aún más, si cabe, y que todos aquellos actores que puedan hacer algo positivo para los jóvenes lo conozcan y bueno, que ayuden a todas estas personas en esta situación de exclusión residencial. De nuevo, muchas gracias por la iniciativa que tenéis y muchas gracias a todos por participar y por creer en este tipo de proyectos. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este apoyo y seguro que bueno, empezamos a trabajar de alguna manera, encontramos los espacios para empezar a trabajar en juventud tal cual y seguro que hay un lugar para las que además tienen este apellido, ¿no? de sin hogar. Ya sí que nos acercamos al final y le quiero dar la bienvenida ahora, quiero dar paso a nuestra anfitriona, a Isabel Tortajada, que nos va a hacer las conclusiones y la despedida de estos 2 días maravillosos de trabajo. Donde quieras. Bueno, con este cansancio ya acumulado que llevamos estos 2 días... Ay, que no va, ahora. Buenas tardes ya casi, ¿eh? Ya somos conscientes en FACIAM que estamos cansados y cansadas. Hace calor en la sala. Estamos aquí toda la mañana escuchando, no paramos. Nada, intentaré ser lo más breve, pero es verdad que tengo 2 partes, pero rápidas, ¿vale?
es verdad, tengo 2 partes rápidas. Bueno, por un lado, desde FACIAM queríamos hacer unos ecos, ¿no? Cada uno y cada una llevamos una libreta, un ordenador y hemos ido anotando cosas que nos han resonado de forma especial en estos 2 días, ¿no? Entonces, bueno, FACIAM también se lleva sus ecos, de alguna manera, que os queremos compartir. Esos ecos, los primeros, los jóvenes, las personas jóvenes que estuvieron en esta mesa ayer y que fue una experiencia vital para cada uno de nosotros y nosotras, y eso es lo que habéis dicho en los pasillos. La experiencia, la mesa de los chicos y las chicas fue vital. Porque, como decía antes nuestro último ponente, lo que les pasa a ellos y a ellas también nos pasa a nosotros. También somos vulnerables, ¿vale? Entonces, hay una experiencia vital que nos llevamos, y en esta experiencia de las resonancias de los jóvenes, bueno, pues mencionar sus procesos de construcción de identidad, de sus estigmas que arrastran, ¿no? Incluso nos hablaron de sus autoestigmas, de cómo se sienten responsables de su futuro y de los otros jóvenes a tratarse de un proyecto piloto innovador, de las mejoras evidentes en su propia salud mental y la prevención de drogodependencias y de suicidios, de que el miedo al futuro se ha transmutado en incertidumbre y que todo ello es un paso adelante en sus procesos que en nuestro proyecto Futuro&Co ellos han descubierto desde ese despliegue de apoyos y herramientas. Al final, lo que Futuro&Co también ofrece es una apertura a las expectativas de futuro. En cuanto a las resonancias a las personas profesionales y a las organizaciones, entidades, bueno, pues las personas en situación de sin hogar, que creo que tenemos que ir cambiando el nombre, es una situación, no es algo que te condiciona para toda la vida. No cumplen con el imaginario clásico de la población sin hogar y en estos 2 días lo hemos podido observar claramente. Maduran a la fuerza y sin compañía se dan cuenta de que sus sueños a veces ya no son posibles y las sociedades los expulsamos de sus zonas de decisión. Tienen que construirse una identidad partiendo de un estigma. Se plantearon objetivos ambiciosos, ¿no? Como la erradicación del sinhogarismo en la calle para el 2030. Hacemos así todo, ¿no? Pedazo logro. Y continuar planteando este tema en la agenda política de la nueva Comisión Europea que resulte de las elecciones del 2024 va a ser muy importante. Que se apoye la consolidación de las buenas políticas en las leyes y con el reto hacia la desinstitucionalización, que se respeten los derechos de todas y de todos. Y también incidimos en esas políticas públicas de la generación de conocimiento, como hemos ido liderando en Futuro&Co. Se ha puesto de manifiesto los crecientes perfiles del sinhogarismo en Europa, mujeres, jóvenes, migrantes. Se ha reflexionado sobre el derecho a una comunidad. Esto para el proyecto y para lo que estos 2 días hemos escuchado es toda la creación de los vínculos, ¿vale? Tema importante en nuestro trabajo. Y bueno, también la importancia de las políticas públicas. Aquí hay personas que tienen que tomar decisiones estructurales y hemos estado acompañados, personas profesionales, personas que estáis en el proyecto, personas que toman decisiones en este momento en los gobiernos. La definición tiene que ser común, ¿vale? Sois en las políticas públicas las garantes de los derechos. Esto no es cualquier cosa. Tiene que haber una ética de mínimos. De la ética hemos hablado poco en las jornadas. Quizá tendríamos que plantearnos unas segundas jornadas sobre la ética de mínimos y de máximos en todas las intervenciones, ¿no? Nos hablaban esta mañana de los valores de la Unión Europea. Bueno, pues recojámoslas, comprometámonos más con ellos, ¿no? Hagamos una política pública sistémica, también lo ha dicho nuestro último ponente, vivienda, formación, salud, empleo, ámbito legal, políticas migratorias, todos con el mismo enfoque, todos a trabajar sobre lo mismo. La academia también ha estado presente estos 2 días. La praxis y la academia tenemos que ir de la mano, no podemos ir en separado. La academia nos aporta reflexión en el abordaje de nuestra praxis, medición, ¿vale? Innovación, y de la mano tenemos que ir. Y luego ya, por último, el sinhogarismo juvenil, que bueno, al ver, sales es que siempre un poco te da así te hace así y te dices, ¡hala! Vamos a casa.
¿vale? Pero es verdad que, bueno, que el marcar, todas y todos nos marca el sinhogarismo juvenil las trayectorias vitales, y en la mesa lo pudimos ver. Tener equipos preparados profesionales es muy importante, nos decía, ¿no? La inserción en la comunidad, creación de vínculos, de otros vínculos si los primeros que tuviste o los segundos no te sirvieron, que eso es un tema. El rechazo a la forma de sentir está generando exclusión y, bueno, quizá lo que también nos tenemos que plantear es estabilizar para no volver a caer. Y este es el paradigma y el cambio de paradigma que Albert Sales hoy nos planteaba. Y hasta aquí mi primera parte. Ahora, desde FACIAM vamos con la segunda, 5 minutos. La segunda es una secuencia que os voy a presentar, ¿vale? Esta es la primera. ¿Vale? ¿La veis bien? Vale. Todos los que y todas las que estamos aquí hemos tenido la misma oportunidad en estas 2 jornadas. Tenemos un folio, un boli, y podemos escribir un 6 y un 4. Y nos enseñaban en la escuela rural pública que con un 6 y un 4 hacíamos la cara de nuestro retrato. Y todos y todas esto lo podemos hacer. Primera secuencia. Cuando hacíamos el 6 y el 4, pues escribíamos algunos y algunas y otros y otras, una oreja y una boca, decías, ostras, ¿no? Que si no, no puede hablar. Pero luego había gente mucho más creativa y decía, guau, yo le voy a poner pelo. Y entonces, en el mismo soporte inicial, pues íbamos generando creatividad, innovación, cada uno expresaba lo que quería, cómo lo hacía, ¿no? Y al final, ¡buah! Cabeza, pero también piernas, brazos, esto es una persona, ¿de acuerdo? Y esa creatividad nos iba construyendo a un ser humano completo. Hasta aquí el folio. Vale. Y luego venía el parte de que todos podemos hacerlo, pero todas las personas tenemos algo en común, que son los sentidos, y tenemos 5, ¿vale? Y aquí es donde, con esto voy a concluir esta segunda parte. Personas profesionales, administraciones, academia, personas usuarias, todos en el mismo nivel. Hagamos de nuestra posibilidad de hablar la expresión y el grito por las injusticias. Los gritos, de acuerdo, por unas políticas públicas coordinadas y preventivas, desde unos valores. Y saboreemos también dulcemente los logros. Llevemos debates a otros ámbitos. Desde la escucha, oír. ¿Qué necesitan las personas jóvenes que acompañamos? Escuchemos, caminemos con. La mirada, observemos la realidad, la presente, ¿vale? Y lo hagamos de forma empírica y académica. Y con esa mirada nos ponemos unas gafas de larga perspectiva y generemos futuro, generemos esperanza a las personas que acompañamos. Las manos, actuemos, interaccionemos, sembremos, generemos red. El olfato, ojo, alerta a lo que huele a chamuscao en nuestra sociedad. Las desigualdades en las estructuras, la sociedad de clases, cada vez más ricos, más pobres, las falsas libertades, pero también olamos los hogares saludables, acogedores. Y finalmente, el tacto, ¿no? Nuestra sensibilidad. Trabajemos desde la sensibilidad de la ética, desde los procesos de humanización, de dejarnos sorprender. Generemos comunidad, vínculos, sociedad transformadora, proximidad en los servicios sociales, universalidad. Generemos participación y, sobre todo, transformación social, con compromiso y corresponsabilidad. Gracias y quedan finalizadas las jornadas de Futuro&Co. Hasta siempre. Os dejamos la posibilidad de poder enviar vuestras preguntas, ya que hoy no ha habido oportunidad porque nos hemos ido de los tiempos, por más que lo hemos intentado controlar.
a través de Telegram en ese canal @no me llames sin hogar. Y gracias a todos por vuestra participación y a todas también. Hasta la próxima. Ya está, ¿no?